estarás grabando esto, ¿no? Hombre, yo ya... Bueno, en fin. Me voy a soltar ya mierda, pero primero la ensalada. Luego todo va a ver alegra. De la ensalada todo el mundo duda, Javi. Sí, pero a que luego... Es que el queso es muy sospechoso. ¿El mozzarella? No, el líquido ese. Joder, pero no traigo líquido para vosotros. Pero Yo todo lo que sea... Era lógico pensar que le ibas a Yo traer. todo lo que sea cuidarme para mí no, pero cuidar a vosotros sí. Ah, ¿ahora qué? ¿Quién es el malo de la película ahora? Es que es así. A ver, bro. Me lo Es he que abierto, ¿eh? ya directamente lo asumes que va a ser un mega ataque. Y te hace Arantxa un comentario jocoso, sin mala intención de... ¿Jocoso callarme la boca? No, Cállate, bro. ¿Sos jocoso? Ah, pero ¿no estamos hablando de la ensalada? claro, ha sido lo de Ah, ensalada vale, de... vale. Estás Bueno, acumu- mientras... Claro, Estás no, no. acumulando ataques, Hombre, es que son tantos ataques. Ala. No, es que es como... No, mientras no eches tu queso, jaja, y tú... Ah, muy bien. Sí, pero es Encantado. un poquito drama, ¿eh? Drama, sí, sí, sí. Un poco la señora de Aquí no quien viva, bro. Bueno, pero la pregunta ¿Vale? es ¿por qué reacciona así? Yo creo que esa sería la pregunta que tenéis que ¿Quieres lanzo hablar? y que tenéis que responder, ¿eh? ¿Quieres Pero tienes hablar? que responderla, Sí, sí, creo. hablamos. ¿Yo por qué respondo así? Así como. Eso te pregunto yo, ¿sí qué? ¿Sí cómo responde? ¿Tú sabrás? Empezamos. Muy buenas y bienvenidos al tercer episodio de Prometeo Encadenado. Hoy hemos cambiado de escenario, hemos tenido una rutina distinta, pero bueno, esperemos que salga un programa tan entretenido como creemos que han sido los dos anteriores. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hartos de comer. ¿Qué hemos comido hoy? Es que, claro, Prometeo gordo. Sí, directamente. sí. en vez de encadenada una cerveza, encadenada comida. Se Oye, está valorando cambiar el proyecto de podcast cocina, o sea, restaurante culinario. Hemos ¿Qué tirado tal? la operación bikini por la basura. También es Prometeo borracho un poco. ¿eh? Ahora mismo, sí. claro, A ver, pero hoy- es que hoy... Prometeo o sea, feliz. ¿Hoy qué pasa? Es que hemos cambiado el estudio. Y bueno, estamos aquí en Villa Arantxa bebiendo. Hoy no es una cerveza. Hoy, digamos, tenemos Culeva. una copa de balón con un contenido como el que os traemos hoy en. Que no en el nos programa. patrocina, no podemos decir... Claro, Claro. verdad. Claro, Todavía. Todavía. Pero son bebidas espirituosas con mezcla. O sea, lo que viene siendo un cubata. Un buen copazo de cada día. Y aparte, bueno, pues no hemos harto de comer. Aquí el compañero Javi nos ha hecho una ensalada que, bueno, digna del bully. Arantxa prepara una tortilla que estaba para revolcarse por el suelo. Y yo preparo un arroz. ¿Y a quién hemos comido? Bueno, es que aquí en España todo el mundo sabe que comemos muy tarde. Ya. Bueno, Arantxa y yo estábamos a las 2. Hemos llegado para la hora de comer. Sí. A las 5. Bueno, no hemos llegado a las 5, pero hemos comido a las... Dicen que la comida con hambre entra mejor. Hombre, claro, a mí eso me ha venido de lujo para que os guste la tortilla de patatas. Pero... De nada. La tortilla de patata estaba muy buena. Muy, muy buena. Sí, sí. Cebolla. Pero está más rica, poco hecha. Que No ese es el tan primer cuajada. debate. Claro. ¿Os gusta la tortilla líquida? Rollo que tú lo abres Claro, y porque el salta debate uno. de con cebolla no se tiene siquiera. No. Lo sentimos por nuestro amigo Darío, pero no hay debate. Shout out del tirón, Darío. Aquí no va a entrar, esta Así que conversación no va a entrar. entramos ya en todo caso al poco hecha o no. Por supuesto, no poco hecha. O sea, yo quiero que... ¿Eso qué significa? ¿Que le gusta hecha? ¿O que no tío, te gusta hecha? Que No no, esté, poco que no esté hecha. el pollo en la tortilla. O sea, que... A ti beberte la tortilla, Claro, o sea, tomarte la beber- tortilla con Ahora, qué pajita no exagerados te... sois, Claro, por Dios. beberme una tortilla no me hace gracia. O sea, yo prefiero que esté bien hecha, que esté bien cuajada y que, tío, que tenga textura de tortilla. Que no sean huevos revueltos. Yo, como he dicho, tomarme la tortilla con una pajita me da cierta Pero cosa. a ver, que me estáis siendo súper exagerados. De un poquito menos cuajada No. a beberla con pajita. Yo cuajadita, Es que bien, se su me ha ido un poco cebolla, la con, mano, su entonces- cebolla compactada con su patata. Yo creo que así es como... Claro, tío, buena como recamada. perfecta. La tercera va la vencida y me va a quedar poco cuajada y os va a gustar igual, veréis. O más. Bueno, pero... Bueno. Sí. Es complicado que nos guste más, Arancha. No esa A pelota. ver, Arantxa, teniendo en cuenta que has comprado el micro, has comprado la burbuja. Hoy estamos ya en tu casa. No ha hecho tortilla. Claro, tú ahora mismo nos da Vale, una con la imagen piedra. de socia capitalista porque la gente me lo está diciendo ya. Pero, a ver, A la ver. verdad. Bueno, pero a ver. De hecho, hoy estamos en tu estudio, con tu A ver, dicho alcohol. estudio en mi casa, que dicho así parece que estamos Bueno. en un estudio super pro. Hemos utilizado tu cocina, tus sartenes. Claro, Que yo todo qué sé. no es mío, es de mis padres, pero bueno. claro, pero a mí esto me hace preguntarme. ¿El qué? ¿Eres tú la capitalista o somos nosotros unos ratas? ¿Sabes? Me llega a la siguiente conclusión. Que no sé si no, lo porque sabemos. cada uno ha traído algo. Yo una ensalada. A mí me... Yo, Yo ensalada, Morales No, ha no traído. la ha traído. no la he hecho. La ha hecho in situ.
Y bueno, Pero los materiales los ha traído Eso sí. suyos. y está feo que lo diga, pero creo que se esperaba muy poco de mi ensalada y ha sido la gran infravalorada. Pero creo que Necesitamos luego ha público- sorprendido. Necesitamos público que le deis amor y cariño a Javi. Sí, está un poquito Sí. necesitado. Sí. Hemos tenido No. una conversación difícil antes de empezar el podcast y bueno, no está pasando por sus mejores momentos. No se siente Sí. escuchado, se siente poco valorado dentro del grupo y bueno, si le podéis dar Yo hay apoyo. ciertas acciones que, bueno, creo que marcan, ¿no? Marcan a una persona y, bueno, entrar con ilusión con esos tomates, ¿no? Con esa ensalada y esa buena mozzarella. Morcilla, iba a decir, ¿sabes? La ensalada y esa morcilla. Y bueno, no se ha cogido de la mejor manera, pero creo que luego ha sorprendido. Que luego el fresquito ha... A ver, por romper una O sea, bala ha sido por favor. Raúl en el Camp Nou. Sí, he metido un gol en el 91 y no lo esperaba y para ganar el partido. Y has Con la callado ensalada. boca. He callado un poquito boca. Pero desde el cariño. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Os ha gustado o no? Que sí, mucho. Es que a mí la lechuga. Uy, tío, hemos pasado de que este pero yo creo de que- ensalada. La lechuga en verano tiene un punto estratégico, tío, que es el fresquito, aunque te guste menos, ¿sabes? Porque con la tortilla es muy bien para bajar... O sea, la verdad que la tortilla se ha hecho un poco Pero yo bola. para bajar bebo agua. O te da golpe en el pecho, pero me hago una ensaladita No, fresquita. agua. Pero la lechuga es que no aporta nada. Es que yo soy más de canónicos que de lechuga, realmente. Los canónicos son peores todavía que la lechuga. tío, o sea. ¿Entendéis ahora lo que me escucháis por qué pido cariño? ¿Entendéis ahora? A ver, pero que la culpa no es de Javi, es de la lechuga. Es de los ingredientes que Claro, y el No, odio no, inicial viene no. porque está obsesionado con un queso líquido que se lo echa todo. Joder, o sea, ¿Y ¿pero qué? qué estás haciendo, tío? Se debe comer al punching bola ahora mismo. Y vamos rotando por programas, ¿no? Hemos Joder, quedado. sí, sí, pero claro. Ya Sí, en yo los capítulo- dos últimos, claro, creo que nos estamos rotando. No, yo No, no tengo recuerdo de que yo- tú el último fuiste el Yo fui coaching uno, ball. ¿no? Fue lo de la embarazada y todo el rollo. Ah, sí, es verdad. Lo dijo Luis. Pero, Tía, pero es que ha sido muy colegio, ¿no? Ha sido Luis. Sí, la verdad. Es que ha sido Luis. Anda que has tardado. Que empezamos. También te digo que ¿Tú eres más Javi- canónico? Javi no lo ha descartado. Lo de la embarazada. No. Todavía no ha salido ningún comunicado, ¿eh? No había titular, en el mundo. Los doy ahora, si queréis, embarazadas, ¿no? Para eso no. ¿Cómo que para ¿Para eso? qué? ¿Para qué? Para una tortilla. La construcción de titular no aleja. ¿Para una tortilla poco cuajada o qué? Yo estoy para que me haga una entrevista y me saquen los titulares, ¿eh? Joder, macho. Sí, la verdad que es complicado el periodista. También he de decir que era muy complicado que mi ensalada pues llegase a tener protagonismo con la pedazo de paella que ha hecho el Morales. La verdad que poco se habla de la pedazo para que Porque ha hecho Morales. yo he visto cosas que nunca me hubiese imaginado ver, ¿eh? Morales cortando ahí el pimiento, El corte juliano. ahí... Además tenía el cómo ha ingrediente sacado esa pasta de secreto. ave creme ahí... Tenía el ingrediente secreto que era el amor. Amor. Oh, Claro, y cariño, siempre. Siempre. Y un capillo, ¿eh? Siempre da sabor. Eso ha sido lo que ha conseguido darle el sabor que faltaba, Claro. ¿no? Un poco de viruela del mono. Una ave sí. creme y donde haya un buen capo. Le da el espeso. O sea, Por Dios. ¿no habéis visto que estaba muy suelto un momento y luego ya cogió compot? O sea, ¿sabes? Como que cogió... No como la tortilla que le gusta a Arancha, sino Claro. que cogió Consistente. consistencia. No sé La la siguiente palabra. tortilla sí va a tener la popa vosotros. Que vengativa está Arancha últimamente también, ¿eh? Como que últimamente, pero Me lo bueno. han abierto, aquí estamos... Se están abriendo Eso muchos es de melones. siempre, ¿no? ¿Cómo que? A ver. Esa es ala de la mesa el que recibimos, porque No, no, me yo- hubieras contagiado. Sí, claro, no te Es que están acerques. al lado, hoy están sentados al Claro, lado. es que entonces, la claro. distribución de hoy es muy rara porque estamos como enfrente de los. O sea, dos y dos, y es un poco sensación de entrevista de trabajo, no sé si Sí. os pasa. A Mayo le entra... Porque Estamos encima Luis está en negociando- plan de, venga, a ver, acariciándose un poco la barba como siempre, pero con mirada de qué nos vais a contar. Yo estoy negociando la investidura. A ver qué me ofrecen, qué Claro. decir. Sí, Luis está cara un poco de a ver qué dicen los niños. Sí, está. Ya luego- como ya luego examinándonos. entro. Yo me siento Sí. así. ¿Veis? Si os dais cuenta, Javi mete a los niños, poco a poco. Joder. Quiero aclarar que en la comida no había placenta en ningún tipo de momento, por Ya si te va a dar sale la salir. coña, por si acaso. Solo ha visto una pelota, Joder. se ha levantado continuamente, ha hecho unos picaditos. Sí, patadita. Que por cierto, la gente se ha quejado del nombre de placenters. Porque No ha Pues, quedado, ¿no? No pasa lo puso Pues mira, Javier. que nos pongan... Joder, esto es una cosa... Moralera, lo de Una sentimiento cosa de loca. equipo, de todos a una, Sí. no, ¿eh? Nos pueden dejar abajo en los comentarios qué nombre quieren para los fans. Bueno, y porque lo hablamos de que se suscriban. Ok. También, ¿no? Campanita. Venga, soltar ahora todas las frases y no se cuelan durante ¿Lo el estáis podcast. escuchando? Campanita sí, campanita no. ¿Eh? Es el momento de la De suscripción. suscripción. El momento de la suscripción. Arancha, anuncia la suscripción. Dejamos 10 segundos para que se suscriban. Venga, me Venga, pongo 10 la segundos. intro Venga. y pasamos a la 10 siguiente. En fin, como te decía, las gambas son la fruta del mar. Pueden hacerse a la brasa, cocidas, al horno, al vapor, salteadas, se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas, gambas fritas, rebozadas, sofritas o gambas con... Vale, bueno, pues empezamos entonces creo que con la primera sección de hoy, que como no podía ser de otra manera, las gambas de Buba.
Así que nada, ¿qué habéis visto últimamente? Buah, ha sido un par de semanas desde el último podcast complicadas, ¿eh? ¿Pero de Porque- mucho o de poco? No, o sea, no he visto mucho, pero creo que he visto cosas que son muy populares. Porque ya he visto la nueva de Animales Fantásticos, que no lo había visto, pero nuestros amigos de HBO, que ya pusieron Batman, gracias a ellos también la pude ver. Y Es que nos escuchan. Nos Entonces, escuchan. oyen nuestras peticiones. No, de, Sí, de sí, aquí sí. al patrocinio nada. ya están suscritos, de hecho. ¿Sí? En ese tiempo que hemos dado, ¿no? En el tiempo ya se han suscrito. Y he visto Animales Fantásticos, la nueva de Matrix y aparte por la nueva temporada de Stranger Things. O sea que está variado y... Está haciendo bueno, mucho reboot últimamente, ¿no? Con lo de Matrix, porque al final salió, que lo dijimos en el primer podcast, creo, la de Top Gun, Que exactamente. tenemos pendiente ir a verla los 4. ¿Sí? Es Pa- que- pa Sí, apoyar, vosotros ¿no? todavía a no lo Tom sabéis, Cruise. pero sí. Además lo veo es bien. Top Gun Maverick. Ojito, ojo. O sea, ya literalmente Tom Tú Cruise entras dice, subido ya, tío. soy tú- el productor, soy el director, Claro. ya directamente que tenga el nombre de mi personaje. Oye, pero que yo no sabía que tenía 60 años ya Tom Cruise. Ahí lo tiene, ¿eh? El tío. O sea, que está en el festival de a Cannes ver, el tío. yo creo que todos sabemos cuál es el secreto de su Ojo, tío, pero con ese título tú entras de otra manera, ¿eh? ¿Cuál es el secreto de su juventud, Javi? Suscribirse. ¿Suscribirse? Dale a la campanita. Las ensaladas, Sí. Sí, el queso. la lechuga Un poquito de quesito fresco. y el plato favorito de Javi. Eso se sabe, solo hemos hablado alguna vez. del El plato campero, el favorito, campero. tal. Camperito y filete empanado. Tío, soy muy de filete empanado. Me gusta. Pero es verdad que hay, yo creo, de muy poca originalidad, o sea, están arriesgando muy poco y es como, otra vez, de verdad hace falta una película de Buzz Lightyear, Bueno. del personaje inspirado. Yo os hago Yo estoy recuento. ilusionado, justamente con la de Bulan estoy un poquito Os ilusionado. hago recuento. Serie de Obi-Wan, toda la saga, bueno, de Animales Fantásticos, la tercera que acaba de salir ahora un mes. La de Matrix, ahora va a salir Top Gun. Van a estrenar una nueva de Jurassic Park. ¿Es verdad? Otra. La Sí, Buzz sí, Light- sí. ¿Y la de qué irá, de tío? Buzz ¿Habrá Lightyear. dinosaurio en esta también? Sí, yo lo sé. Además que A saldrán ver, como personajes... Jurassic Park no va a ir de Goblin. te lo Mezclan digo porque personajes porque está... No me acuerdo, no sé cómo se llama ella, la protagonista de la original, la primera. No me sale el nombre, pero como que se La mezclan actriz, ¿verdad? personajes. Sí. Me suena porque creo que Pero- hace de madre en Rockstar. De... Para la mí, película de yo Nintendo. creo que dentro de este fenómeno hay algo que todo el mundo sabe que es el diablo, que son las películas de Disney con personajes reales. Menos mal que, Por menos mal que la A has mí Rey dicho León me tú. gustó, ¿eh? Menos mal que la has dicho tú porque lo iba a decir yo, Luis. De verdad. ver, eso, es- eso es. O sea, A mí la la Bella y hostia la ya, Bestia tío. me gustó. ¿Cuál? Sí, La pero. Bella y la Bestia. No, Sí, pero pero, porque porque, estaba pero porque La salía Emma salía... Watson y yo soy poco Claro. objetiva. Y porque esta peli me encantaba de pequeña. Yo he O sea, dicho que salía en Mastón, cágate. No salía otra. Y que la banda sonora una de las canciones de Ariana Grande. ¿Sabes? Claro. Ah. somos pocos objetivos. Ojo, Javi. Javi entendiendo del pop internacional, ¿eh? Sí. Solo Es que diría. aquí es un señor. Yo tan- diría que sorprendería un poco. Simplemente. Es, lo último que voy a es decir. Welling, la zona como cosmopolita de Málaga. Yo. Hostia, tío, que me lo han abierto. No me pongo. Yo solo te diría que yo aprendí mucho del mundo en mi patio del recreo. Simplemente. Como todo el mundo, o sea. Yo he visto combinaciones que nunca vería. Pues- Un ucraniano jugando al fútbol con un chino. Hablando de un remake, un reboot, a mí me gustaría que hicieran de la banda de Al Patio. Hostia, pero vale, pero no live action, por favor. Porque había cosas muy raras live action. La de Buzz Lightyear, por ejemplo, no va a ser No, de... base de animación. Pero yo, por ejemplo, ¿Cuál es la tío, diferencia? live action supone que no es animación, es Son actores. Ah, vale. Pero luego. Bueno, Hay acaba también- de atravesarnos Que una tenemos... moto, pero se Pero Ahora luego- se viva lo del circuito de Jerez, a ver si escucháis... Está Tom Cruise bajando así Con la de la cafeta. costa de Pedregalejo. Y estamos en Málaga ya no sé cuántos grados y no se puede estar. Y sobre no todo, nada. Morales, creo que la live action es como con un toque realista, ¿no? Como lo veríamos en El Rey nosotros. León. El Rey León es el mejor ejemplo. No hay. Realmente Vale, es todo, vale, Pero vale. además, es oye, todo el Rey León no animado. me gusta. No, o y sea, sobre todo que es la misma película que tenemos con animación, pero quitándole lo mejor que la animación. mm. Es que yo ahí tengo mi batalla personal, porque yo creo que la animación en un inicio era como se consideraba, era un poco denostado, se consideraba películas para niños chicos, para Sí. niños pequeños, infantiles, y creo que luego la animación ha ido avanzando de tal manera que hay ciertos sentimientos que solo la animación parece que te lo puede producir. O sea, cierta nostalgia, ese toque tal vez más melancólico de la infancia, todo un poco relacionado también con ese ambiente de niños, pero pudiéndolo transmitir a los adultos, no solo disfrutar los niños, sino también los adultos. De hecho, en cine, con el REC, creo que fue en 2002, 2003, sacan la categoría de mejor película animada en los Oscars. Claro, y tú pasas de haber peleado por todo eso, crear un título, crear un tipo de género, a, vale, pues todo lo que hemos peleado para que esto tenga su toque, vamos a coger, vamos a hacer lo mismo, pero con live action. Para Entonces, ganar más dinero. literalmente, entiendo el punto económico, pero yo como espectador digo, tío, sácame suelto un Pixar, tío, sácame un nuevo Coco, no me saque la Encanto, misma película Encanto. distinta, Venga, Encanto. está muy-
Había una película sobre la muerte, creo, que también Soul. toca. Soul también, no sé. Hazme otra cosa. Sobre todo esto es más Disney, no sé si tanto Pixar, pero No, sí. El Rey León, Igual lo igual. mismo ya. Pero sin Rey León, y sobre todo Mulan, Mushu, que es el dragoncito que cuando dice me contasteis cosas. eso me niego a verla, Con Pues lo que yo, me ¿qué gusta a mí quiere que te Mulan. diga? ¿Qué quiere que te diga? Pues no. Que yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Cuál fue la última película que os impactó, con la que salisteis del cine o de vuestra casa súper emocionado? Porque con todos los refritos, al final, yo hace tiempo que no veo una película que me deje sin palabras o que yo salga, que me tenga que dar el aire de la película que acabo de ver. Yo, por ejemplo, mi última película así fue en 1917, que es de la Primera Guerra Mundial, todo esto. Pero con todo este cine de eso, de todos los remakes y todas las cosas, es verdad que ya es muy predecible, por lo menos los grandes hits. Y sí, están chulas, te lo pasas bien, pero no llega a ser una película que tú digas, "Buah, lo que acabo de ver". Y no sé cuál sería vuestra película así que recordáis. En mi caso, la ultimísima sí que sería Belfast, pero como ya comentamos justo antes, fui con mi padre al Venice, que es como el cine que hay en el centro para otro tipo de películas y tal, y mi padre quería ver una comedia o algo así alegre, y leyó mal la sinopsis de una película. Y era un dramón, pero cuando te digo un dramón, era que se llamaba El Apartamento o algo así, era una película italiana. Iba todo de la historia de un bloque de vecinos. No, tú ibas a ver Aquí no hay quien viva, y de repente Claro, no. mi padre algo ligero. La primera de las tramas que se inicia, porque son todos vecinos y es un interconectado, muy cine europeo, muy bonito estéticamente. Y la primera de las tramas es un matrimonio que deja a su hija, que creo que se llamaba Sofía, con los vecinos. Y la niña ya va diciendo que el señor mayor que la cuida, que actúa un poco raro, como que se le olvidan las cosas. Hostia. Y lo que pasa es que de repente ese señor mayor se va de la casa con esta niña a dar un paseo y no lo encuentran. No. Y no lo encuentran, y no lo encuentran. Y el padre, que enfadadísimo con el coche, y van al parque y logran encontrarla. Y cuando la encuentran, es a ese hombre con el pantalón mojado y a la niña. Y entonces al padre, el primer punto de tensión es, ¿ha pasado algo o no? Joder. Claro, la llaman a un psicólogo y le dicen, nunca sabremos a ciencia cierta. Y eso es con lo que, claro, mi padre, casi al lado mía, se toca como así la sien, porque la siguiente escena es un accidente de tráfico. No. Y mi padre me dice al lado, a mi oído, a la siguiente nos vamos. ¿Pedís la devolución? Y, no, nos quedamos y era un dramón. Es verdad que sin ser muy melodramático, pero a mí sí que me gustó mucho porque tenía como tantas líneas diferentes y había mucho de una relación muy dura entre un padre y un hijo, otra que era ese peso de como padre querer protegerlos, y había otra línea que ahora no me acuerdo y sí que me impactó, pero a diferencia de las grandes películas que echan últimamente, yo vi Dune, chula. Sí, chula, pero sin más. Me movió hace mucho algo. que no voy al cine, me estoy dando No. cuenta, hace mucho que no voy al cine. Muchísimo. Ya, y al final con los exámenes y tal también. Yo desde febrero. Yo tengo una pregunta, Luis. En mitad de la película, ¿tu padre se seguía preguntando si era una comedia o ya nada más que con el inicio ya descubrió que no lo era? No, mi padre salió y estaba así, dice, si es que me cago en la... Yo es que nunca quiero comerme un marrón de esto, porque claro, pero mi padre quiere ir al cine. Ha echado un rato. Claro, y me ha dicho de ver Top Gun y tal. Pues a él le apetece. Y luego si se quiere ver su drama o lo que sea, pues se lo ve en la casa. Que quiere ver el Luis Padrino. Tocan es sagrada con nosotros. Sí, sí, Claro, por claro, o supuesto. sea. A ver, puede invitar a tu padre si quiere, pero me parece un poquillo. Pues mira, mataríamos dos pájaros de un tiro. Pero bueno. Muy bien. Ey. Eso saldrá en otra sección de hoy. ¿Tú, Arantxa? Es que no caigo ahora en cuál fue la última así que me novedosa que me tocase. Hubo una que es antigua, pero supongo, creo que es de las últimas que he visto que sí que me tocó un poco más, que es Dos en la carretera, que es de Audrey Hepburn, y es verdad que es la historia, era muy original porque yo nunca había visto una peli así, que es la historia como de un matrimonio, pero todo el rato con flashback, entonces te va mezclando pues la historia de cómo, de cuando se conocen de jóvenes, de eso, pues cómo van, cuando están recién casados y cómo al final que están súper peleados, entonces es una comedia de amor que en realidad es de desamor. Entonces, no, es verdad que no lloras ni nada por el estilo, porque no te emociona tanto, pero sí que
no sé, a mí me frustraba mucho, me agobiaba ver mal a los personajes o eso de, joder, esa química inicial que tenían, ¿cómo acaba en eso? Y a lo mejor sí que fue como la única que me dejó un poco más luego cuando acabó reflexionando sobre eso, que me había tocado más que la patata un poco la... Se están pasando todos. Es que saben que se está grabando Promete Encadenado. Claro, Quieren no, o sea, acercarse. no quieren unirse Por todos. favor, Dylan, Darío, dejar de pasar por aquí. Ya os invitaremos, lo prometemos. Pero es verdad que así de la... Tampoco he visto muchas en el cine, ni de las más nuevas que se han estrenado últimamente, porque no he tenido mucho tiempo y no he visto mucho. Pero sí es cierto que últimamente tiran mucho al final pues, por la fórmula de a lo seguro, yo creo. O sea, el cine está como está, de que es que no consiguen que una película salga rentable, que nada está otra vez ya en las plataformas. Entonces, claro, para que salga una película de estas novedosas que te toca la patata, que te hace llorar o reflexionar, hay que arriesgarse. Entonces yo creo que ahora mismo no se quieren meter en eso. Pensaba traer este tema para el melón abierto, pero bueno, ya que estamos hablando de esto, creo que aquí entra muy bien también. ¡Ojo! Y... ¿Dinamismo? 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 Hemos saltado de sección porque consideramos que es más dinámico Bueno, así. es una sección dentro de sección. O sea, ¿Cómo? no hemos Sí, ni saltado Estamos en la ahora. metasección. En la metasección. Hemos roto la cuarta pared ahora mismo. Seguimos revolucionando el ¿Hay, podcast. hay entonces. paredes? ¿Hay podcast? La O, pared. o nosotros creamos el podcast. ¿O son las ondas? Somos el podcast. Hostia. Somos el podcast. Sí, sí. Ya, vale, ya tenemos frase para ponerla en el canal de YouTube, lo que sea. Somos el podcast. podcast. Somos me el gusta, podcast, me vale. está bien. Que la pregunta que yo os quería hacer es, ¿el cine de superhéroes está cargando el cine en general? Ahora todo lo que no sea cine de superhéroes ya no tiene tirón. Y esto es una pregunta, Dinámica. aparte de dinámica, Brutalísimo. No, que revolucionaria. revolucionaria, que la leí en Twitter, no me acuerdo ahora mismo quién la planteaba. ¿Scorsese Así que- puede ser? Con hizo toda la algo movida muy que dijo parecido. de Marvel, ¿puede ser? Era un... Bueno, que no me acuerdo si era un chico o una chica que estaba hablando de la poca recaudación que habían tenido Sí. las películas... No me acuerdo qué películas eran ahora mismo las que están en el cine, pero que al no ser de superhéroes no han tenido la repercusión y la facturación que creo que una de Ridley Scott, pero no me acuerdo muy bien del nombre. La segunda parte Y- de Blade Runner no es, ¿no? No, pero tampoco facturó lo que se esperaba. ¿Creéis que el cine de superhéroes se está cargando o ha roto el molde del cine en general y ahora parece que solo puede ser monotema? O superhéroes o refritos. Creo que a mí me parece una muy buena comparación, que no recuerdo quién la hizo, que son el nuevo western. ¿Sabes? Como ese cine dominado, que la referencia están creando a las nuevas superfiguras. Si os dais cuenta ya es Jennifer Lawrence o todo esto han sido, si no han sido propiamente superhéroes de Marvel, casi cosas muy parecidas. Yo lo que creo que sí que hacen es atraer mucha inversión y casi no dejan otro espacio. Porque claro, Endgame, claro que tú quieres producirla porque te pega el bombazo o Spider-Man. Luego las productoras dicen, me arriesgo con otras películas, es que luego no me sale rentable por la recaudación. Creo que es como la vía fácil, ¿sabes? Es como las criptomonedas están arruinando a la juventud. No, pero es como la promesa fácil de generar dinero. Como las casas de apuestas, ¿no? Claro, entonces yo creo que va a haber un momento donde es lo que está pasando, Se que hay saturan. películas de superhéroes, películas que ya no son de superhéroes. El Joker, la última no era de Sí, pero superhéroes. si te realmente. fijas, todo gira en torno a temática de superhéroes. Por ejemplo, la última de Batman, que ya la comentamos en el otro podcast, tampoco es una película de superhéroes al uso, pero lleva el nombre de Batman. Al igual que la de Joker era Joker. Sí, ¿sabes? pero No es- Sí, O sea- pero yo creo que hay también películas que se alejan un poco de eso y ahora con el tema de Amazon Prime, Netflix, que quiere hacer sus propias películas, también creo que hay cabida hacia otro tipo de films que no sean solo... De films, Ojo, de films. ¿eh? De Bueno, films. Es que lo he dicho y me he dado cuenta y digo, De seguimos films. revolucionando, Qué ¿eh? bien la ha quedado. De películas, de peli. Al final que... Los a films. lo mejor, Bien, bien. que siga habiendo, como decía, que creo que hay films que sí que dan cabida a eso, ¿no? Yo se me ocurre el ejemplo de la última película que he visto, que No mire arriba, Don Lucas. No es superhéroe. Podemos decir que es más o menos comercial, tiene a DiCaprio, tiene a Jennifer Lawrence, pero cabida creo que sí hay. Pero más centrando la pregunta de si se lo están cargando o no, yo creo que depende. Yo no creo tanto que se lo estén cargando, sino que el... Mójate, bro. Bien, me mojo. Directamente, creo que... Mira, pues doy el titular. Creo que depende de nosotros mismos. De cómo veamos. Mójate, hombre. Que creo que en función de cómo las veamos y cómo las usemos, eso va a hacer que nos carguemos el cine o no. Es decir, si yo solo me quedo en las películas de superhéroes, pues puede ser que sí nos estemos cargando el cine, porque lo que consumimos simplemente es ese tipo de películas, dinámica, más o menos entretenida y listo. Pero sin embargo, si yo utilizo esa película para acercarme a otro tipo de films, de nuevo,
pues creo que ahí sí que podemos permitir que se siga viendo otro tipo de películas y que eso vaya creciendo. Se me ocurre el ejemplo con Harry Potter. Yo creo que si tú empiezas leyendo Harry Potter y luego eso te hace pues llegar a otro tipo de literatura, pues una muy buena manera de entrar en la literatura. Creo que si ves una película de superhéroes y eso te hace entrar a otro tipo de películas, muy buena manera. El problema es si nos quedamos simplemente en eso. Y a mí ese tipo de aspectos me recuerda mucho a una cosa que decía Bill Amata en su libro Dublinesca, que era que el problema con los libros era que, claro, se estaban creando, eran libros realizados por analfabetos para analfabetos, porque no demandaba al propio público libros que sí te permitiesen reflexionar y tal. Entonces, claro, si el público no demanda nada que incluya algún tipo de desafío intelectual casi o un mínimo de esencia para tú darle vuelta, ¿cómo vamos a no cargar la literatura? ¿Estás diciendo el público es tonto? Sí, de hecho, Yo no diría grande tanto. rasgo es quien ve a Spider-Man no sabe sumar 2 más 2. Si ha sido así, me he equivocado yo expresando porque me encanta. Porque Que me no, encanta. que broma. Me encanta Spider-Man. No, yo creo que depende de nosotros hacernos esa pregunta de, hostia, solo veo Spider-Man, solo veo tal, o eso me permite otras cosas. Claro, yo lo que iba a decir, de hecho, va mucho por ahí. O sea, no creo que sea el cine de superhéroes el que se esté cargando el cine, sino en general nuestras nuevas formas de vida. Yo el otro día me quedé flipando porque vivo en mi burbuja y no me había dado cuenta, pero me quedé flipando al ver que Netflix te da la oportunidad de ver las películas al 1 por 25 o 1,5. O sea, Hostias, me pareció una locura porque digo, o sea, ya por... Hostias, Les ha visto habido un fino, perdonad, pero es que No he pronunciado tanta eso en mi vida, ¿eh? La copa tiene sus Que efectos. se nota que está al lado de Arancha. Va a ser eso. Claro. Tengo que contar las S. Pero eso, creo que es más realmente los nuevos hábitos que estamos cogiendo nosotros de necesitar un montón de impulsos, de ser nosotros los primeros que no aguantamos 2 horas en el cine o en el sofá de nuestra casa sin consultar el móvil, que realmente las películas de superhéroes. O sea, creo que al final las películas de Marvel pues responden a esa demanda que nosotros mismos tenemos, que en nuestro día a día ya aplicamos de si estoy viendo una serie estoy consultando el móvil, o si estoy en cualquier cosa de necesitar muchos estímulos porque no aguantamos ya la concentración, y si un vídeo dura más de 10 minutos no lo vemos, lo cual nos viene un poco mal para este podcast. porque además no lo pueden ni ver. Claro, exacto, pues escucharlo. Pero es verdad que al final, pues no sé, ya lo determinarán los estudios si alguna vez se puede saber por qué es finalmente la razón, pero que esa falta de concentración que tenemos los jóvenes, mucho más que comparado con nuestros padres o incluso los que son más jóvenes que nosotros, esa necesidad de tanto estímulo y de tantos efectos especiales creo que se traslada también al cine. O sea, al fin y al cabo, para tener esa película que te haga reflexionar, pues a veces necesita que sea más lenta y no 20 efectos especiales, explosiones o el superhéroe. Entonces creo que puede que sea más por eso, y que por ahí también en la segunda parte, que es el círculo vicioso que decía Javi. O sea, si al final nosotros queremos eso, mucho dinamismo, mucha velocidad, muchos efectos especiales, pues al final un poco la industria pues nos da eso. Entonces, porque si nos dan una película buena que a lo mejor nos hace reflexionar de la hostia, pero no va nadie, pues es un poco el círculo vicioso, ¿no? Entonces la industria tiene que ir por su cuenta y ofrecer lo que cree que tiene que darnos, o responder a la demanda que nosotros estamos haciendo. Que entonces más que el cine de superhéroes es la consecuencia, más que la causa. Pero entonces Creo que se mezclan muchos factores, o sea que es muy injusto reducirlo a el cine de superhéroes se está cargando el cine, porque hay 1.000.000 de factores lo que están influyendo. Que el público es tonto y no puede prestar atención, ¿no? Y que se pueden ver las dos cosas también, ¿eh? O sea, al puede final- una película de superhéroe y otra película que no sea. Pero de para esa mí el temática. problema es que en el momento que los directores y las directoras vean que ya no da dinero las películas que ellos hacen, pues claro, van a dejar de hacerlas. O de hacerlas, las van a emitir para un público muy pequeño, a lo cual o sea, o porque te enteras, o porque tienes la suerte de tener a lo mejor como aquí en Málaga un cine clásico como es el Albeni, y las puedes ver ahí, pero ya van a dejar de ser accesibles, por así decirlo. Entonces, la consecuencia va un poco más allá de, bueno, lo que el público quiere, pero eso tiene también un impacto real en la propia industria del cine. Un ejemplo que veo clarísimo de esto es la serie de Juego de Tronos, que empezó creo que en el año 2011. Una serie muy lenta. O sea, para lo que ahora mismo el ritmo que tienen las cosas, una serie muy lenta, que el propio fanservice hizo que las temporadas 7 y 8 pues fueran, pues, express. O sea, de viaje por el mapa enseguida. Y se Y notan ahí- las demandas a los Es que, fanfics, o claro, sea... Eso sí que puede ser un melón abierto. Los fanfics se están cargando el cine. Pero Yo ya, pienso, ¿eh? ya tengo, o sea, como que la conclusión que saco de esto ya no solo es la rapidez de los viajes y tal, sino todo el conjunto de inmediatez que tiene la película. Era como, mira, 7 temporadas para que lleguen los caminantes blancos, pues te damos un episodio. O sea, esto es un spoiler, ¿vale? Pero ya no vale. O sea, ya ha Caduca, pasado, ¿no? Prescriben, ¿no? ya ha pasado tiempo, Es ¿eh? una
Ojito, A ver, ya está, mira, pasamos esta, o sea, hago un aviso, ¿vale? Un disclaimer. Voy a hacer un spoiler de Juego de Tronos, ¿vale? O sea, En 2 minutos podéis volver. antes. 30 Mientras, segundos. mientras os suscribís. Ojo, Si no queréis escucharlo, suscribiros. Y si sí, suscribiros también. No, y si sí, un comentario. ¡Ey! Claro. Lo he pasado. Pero os ponéis abajo. No he escuchado el spoiler, gracias a vosotros. No, ponéis gran ensalada, Javi. Para demostrar que han llegado hasta aquí. Que conche que Arancha nos había dicho que no dijéramos frases de Sí, de YouTube. hecho, o sea, se la están pasando. No le importa nada que les haya dicho que, por favor, no tantos comentarios de youtubers. O sea, se las Decid en los comentarios si os gusta que haya Si deberíamos decir más o menos. Más o menos. Madre mía. Ah, y activa la campanita. ¡Ey! El hilo, Morales. Bueno, se me ha olvidado, en verdad. Pero vaya, que básicamente era que. Claro, es que nos ponemos a hablar de otras cosas y yo ya no retengo, ¿De qué tío. cosas? Yo ya no Es retengo. cuando el dinamismo te coge, O sea, no ahora te me- suelta, ¿eh? yo ahora mismo me siento como una peli de Marvel, ¿eh? O sea, que he perdido la lentitud con lo que estaba hablando. Bueno, que básicamente eso, que Juego de Tronos es el ejemplo en el que influye la sociedad de la inmediatez, que es la que estaba comentando Arancha, y como las últimas 2 temporadas para mí, o sea, que era fan desde el principio, son una auténtica mierda, pero en el sentido de que pierde la esencia de la propia serie. Así que bueno. También hay mucho de lo que vosotros decís hasta qué punto es la oferta la que condiciona al público o es el público el que condiciona la oferta, porque hay muchas veces que nosotros mismos podemos decir, joder, estoy harto de que siempre nos pongan supervivientes, cosas de esas, porque son los que más triunfan. Bueno, a lo mejor si ofertarais otro tipo de oferta, a lo mejor funcionaría. Y yo creo que realmente lo que pasa en muchos sentidos, mientras me acomodo en un ejercicio de dinamismo, es... pues me estoy perdiendo ahora mismo, ¿eh? ¿Sí? Sí, Es que el dinamismo pero te ha lo ves, podido. es que somos la sociedad de la inmediatez, tío, y en el momento que hay una reflexión más allá de, ¿sabes? Ya nos perdemos, tío. No. Es que pasa como con este podcast, lo que yo quería decir. En este sentido, que exigimos que todos los años, en nuestro caso todos los meses, haya un bombazo. Si tú te lo ves en la historia del cine, tú dices, qué buenas películas ha habido. Pero claro, estamos sintetizando no sé, 80 Claro. años de cine y ahora como Lo tenemos al alcance. somos personas que consumimos culturalmente, semanalmente a través de HBO, de Netflix, de lo que tú quieras, es como, tío, pues seguramente no estamos tan alejados de lo que ha sido todos los años del cine, sino simplemente ahora tenemos esa percepción y exigimos que sea grandioso, que si no es... Queremos un Juego de Tronos o un Outlander, queremos, yo qué sé, Intocable, queremos peliculones de grandes producciones una tras otra y quizás es la inmediatez de eso. Y sinceramente, a lo mejor hay que aceptar que tiene que haber 2 meses en los que no haya una película buena, porque de eso va todo también. A ver, va un poco largo, porque desde realmente el coronavirus ahí ha flojeado un poco la cosa. Pero sí es verdad que yo creo que también el problema es que hay mucha gente que no ha visto, o sea, no sabe lo que puede ser el cine. Porque es verdad que a lo mejor, o sea, el otro día me estuve pensando, porque hablando con mi madre, estaba comentando, claro, que antes lo típico, pues había solo 2 canales y que quieras o no, todo el mundo a las 5 de la tarde se veía... Marco, la película de Hitchcock que te pusiese, o al final habían visto un montón de cine y un tipo de película que podían demandar luego, pues que exigir, ¿no?, que hubiese esas películas de esa calidad. Creo que ahora es verdad que muchas de las nuevas generaciones o de los más jóvenes directamente han entrado a consumir Marvel y realmente no saben que puede haber otro tipo de película, porque encima en las plataformas los que te aparecen los más destacados pues son los que cumplen pues con la fórmula para consumir, etcétera, y tienes que meterte un poquito más pues a rebuscar si quieres encontrar otro tipo de cosas. Normalmente no están, ¿eh? Claro, de hecho luego las mejores películas en la leímos, o sea, como vayas a buscar una porque te ha apetecido ver yo qué sé, Sonrisas y lágrimas o la que sea, Muy poco cine antiguo. no la encuentras, sí, lo tiene todo Filmin. Sí. Entonces, es verdad que creo que lo que pasa es que mucha gente no sabe lo que puede ser el cine en ese sentido porque nos falta mucha cultura. Entonces, no sé, creo que estaría, aunque fuese súper retrogrado y no pueda De ser... Belgrado, ¿no? ¿Ha dicho? De Belgrado. Pues, De ahí. No sé, como que estaría muy guay que todos viésemos como una... Volver a esa tradición, no sé, a mí creo que también tenía hasta cierto encanto, ¿no? De todo el mundo sabía que había visto una misma película el domingo y el lunes todo el mundo podía comentar la misma película, que es lo típico, que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos y todo tiene lo bueno y lo malo, pero sí que creo que ahí nos vendría bien a todos una buena lección de cine. y sobre todo, Arancha, con lo último que tú comentabas de los 2 canales, el tener la oportunidad de ver ciertas películas. Lo que tú decías, que hay películas antiguas, ¿no? También lo comentaba Morales, que en ciertas plataformas ni están. Yo es que a este respecto de un poco lo que veníamos hablando de si
podemos ver si hay accesibilidad a ese cine, si es posible hacer accesible ese tipo de cine que no sea simplemente el típico blockbuster, etcétera. Yo sí pienso que estamos ahora mismo en una época en la cual la gente sí que puede acceder a la serie. Y en un atasco también. No, bueno, yo creo... Seguro que normalmente no pasan tantos coches el fin de Pero en la semana. ley de Murphy, si lo has dicho tú. Ah, no, vaya, ahora mismo todos están yendo al mismo sitio, o lo están haciendo posta desde luego. El 33 ha pasado ya 20 Que veces. sí creo que estamos ahora mismo pues en la época de las plataformas y que, por ejemplo, si ese tipo de plataformas hiciesen posible el acceso a una serie de contenidos, pues tal vez se podrían ver. ¿Qué es lo que quiero decir? Que al final, a pesar de que ese cine no se esté haciendo, consideremos que pueda estar en declive o no, ya cada cual que valore si eso estaba pasando o no, sí que estamos en esa época de las plataformas y el contexto y el lugar donde podés verlo, sí. Mucha gente tiene Netflix, mucha gente tiene HBO. Creo que la cosa también sería ver cómo la gente que consume ese tipo de plataformas pueda tener acceso al contenido que tú decías, que pueda ocurrir lo mismo de que todo el mundo hemos visto ciertas películas, ¿no? Entonces creo que sí vivimos en esa etapa, pero hay que ver, como cualquier herramienta, qué hacemos de ella. Puede ser un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Podemos ser muy responsables con esto y dar muchas opciones, o hacer de un uso un poco menos bueno y que al final pues simplemente veamos Élite y ya está, nada más de Es que Javi la ha visto. Claro, ahora entramos. Claro. Pero una pregunta antes. ¿Vosotros cuando veis una peli miráis el móvil o cuando estáis viendo el capítulo de una serie en casa? No digo del cine. Depende de la zona. Yo sí estoy en el cine. No, sí, inviable. sin contar el cine, digo, Ah, cuando vale, en vale. vuestra casa os ponéis una Sí, peli, yo sí. ¿consultáis el Sí. móvil? Y yo soy de... ¿Qué coñazo es esto? Paso 15 segundos a veces. Y a mí últimamente me está pasando en la plataforma que tengo, que no la voy a decir porque no patrocina, pasarlo, tío. Pasa aunque sea 10 segundos. Y eso sí que me raya un poco, ¿eh? Es que Porque creo que no- ahí está, o sea, lo que hemos hablado. A mí me pasa también que muchas veces, como que intento a veces obligarme incluso a dejar el móvil en otro lado por intentar centrarme en la peli, y creo que sí que estaría guay, o quiero intentar como recuperar, que cuando vaya a ver una película es como cuando vas al cine, ¿sabes? Que es la experiencia al completo, de realmente entras en la sala, desconexión y entras a ver la película, porque ahora es verdad que o es una película súper buena o tienes la tentación de consultar, o por eso que decíamos antes de esos estímulos que si ves que no te lo está dando la película, pues tienes que buscarlos en otro lado. Aquí en Málaga, en el Festival de Cine, una vez fui a una charla con mis padres y era muy curioso porque hablaba un director, no recuerdo quién era, que hemos pasado de que la primera vez que él experimentó que se podía pausar una película, para él fue como un descubrimiento, porque antes era ir al cine y claro, si tú te estabas meando y estabas viendo a alguien actuar, era imposible pararlo. Y es de que cuando llegó el cine y pudo ver como que se paraba la película, que el padre era como se había roto la magia, ya no tenías que estar en un mismo sitio viendo algo. Entonces hemos pasado de si te estás meando tienes que verlo, porque si no, no vas a verlo, a pararlo, a adelantarlo. Entonces el cambio es brusco y vasto cuanto menos. Yo al final lo que quería decir que ni Netflix, ni HBO, ni Amazon Prime, ni ninguna de estas plataformas son tontas. Y que si no tienen los clásicos de Eso es Hollywood o de el cine español o de cualquier otro cine, no es porque no quieran. O sea, porque si Claro. quisieran, tendrían todo. Es porque no vende. O sea, tú como a un Que chico o a vende una el chica... documental de Marilyn, que realmente no te habla de Marilyn, sino el morbo de que la mató el FBI, los Kennedy y Pero tal. incluso, Eso es lo que dan. mira, por ejemplo, la plataforma Disney, que lo único que tiene son prácticamente todas las pelis de Marvel, de Star Wars, al final, películas con muchísimo estímulo. Lo que vende ahora mismo a un chico o una chica de 16 años, de 15 años, que se ha criado con Marvel o con todo esto, ¿cómo le pones tú a ver Sonrisas y Lágrimas y pretender que esa chica o ese chico no se aburra? Así de primera. O sea, pasar de Endgame a Sonrisas y Lágrimas. Porque en mi experiencia personal me acuerdo cuando vi las primeras películas de Star Wars, o sea, el episodio 4, el 5 y el 6, habiendo visto previamente el 1, el 2 y el 3, y quieras que no, o sea, valorando todo lo que en el momento se hizo, pero es un bajón, o sea, un bajón porque tú vienes de estar sobreestimulado, sobre todo viendo La venganza de los Sith, que creo que es de las mejores que tiene, y la escena de hecho, la escena favorita de Javi es cuando los niños con Anakin. O sea que No, joder, coño, como te quedas ahora me metí los niños, tío. Que Que es la sí. favorita del parto de Palpa... Joder. A ver, bueno, en Star Wars todo puede pasar, ¿eh? Me va a llegar una Que la- que noticia no, de esto, tío. Que la Los rey padres van a esta- agarrar a Que los mis niños. padres escuchan el podcast, tío. Un saludo a los padres de Javi que nos escuchan, o sea. que es todo broma. No pasa nada. Hombre. Estamos en contexto jocoso. Pero vaya, que entre broma y broma. Bueno, lo que... El bebé asoma. Me ha hecho una cosa de loco, tío. Que al final yo mismo sentí ese bajón de efectos especiales y de todo, que no te hace, o sea, el venir sobreestimulado no te hace después valorar
el diálogo, la fotografía, los colores. Tú estás esperando explosiones, espadas láser o naves volando y gente matándose. O sea, no estás preparado en ese momento para ver un diálogo entre Obi-Wan ya de mayor con Luke, que hablan de su padre. Pues bueno, al final, eso, la propia sociedad de la inmediatez hace que el cine clásico pues sea completamente inaccesible, pero ya no es porque no puedas acceder a ello en la plataforma, sino porque ponerte a ver una película de 2 horas, ver solamente diálogo, pues creo que nadie o muy pocas personas... Ni diálogos sí actualmente- tienen. O Que sea, claro, pasamos de tampoco- películas que son del principio del 2000, creo, ¿no? La segunda trilogía hasta algunos, sí, 2000, 2003. Sí, de los dos. Es que ahí se juntaron, joder, que claro. esos años fueron maravillosos. Pasamos de eso a 77, 80, 83, que es la primera trilogía. Son unos años en los que, claro, pasamos de... Hostia, está un hilito colgando de la Estrella de la Muerte a... La espada láser, qué chula. Por Ah. cierto, lanzo aquí una cosa, así que no tiene nada que ver, pero la peli de 2001 Odisea en el espacio me parece una mierda. Así como dato. Ya podéis continuar. Desde el respeto, ¿no? Al que le gusta. Desde el ¿no? respeto a Kubrick, pero me parece Yo una cosa. recobrando el dinamismo, creo que... Pero está dinámico, hoy. Está Diría muy que está dinámico. muy Soy dinámico. una ¿eh? peonza ahora mismo. La peonza, ¿eh? La peonza. Un yo-yo, un Luis- yo-yo. Luis el peonzas, ¿eh? Es que... El peonzas, El ¿eh? peonzas, ¿eh? De nuevo, Javi. Claro. Javi, qué edición. O sea, qué adición. En fin. Tú has estudiado en el liceo francés, tío. A mí no me gusta vacilar, así que voy a estar porque tú hables, pero bueno. No, simplemente que es en todo el público, en todas las formas de explotación, no toleramos el aburrimiento. Hay mucha gente que escuchará este podcast por el simple hecho de que no le gusta fregar o, yo qué sé, limpiar o arreglar su cuarto sin un estímulo. Y yo soy el primero que va a hacer cualquier tarea y por no escuchar el silencio y aburrirse, veo cualquier cosa. Sí, en tu Y al barco, tío. final mis horas de visualización de YouTube son no voy a estar en el boom mirando por la ventana. Entonces pasa igual continuamente, no toleramos el aburrimiento. Una película tiene que ser aburrida, pues no porque entonces es una mala película, pero sí que tiene que haber un momento de expectación, de crear el clima. De Y- jugar un poco con los sentimientos, ¿no? Con la propia- Engancharte a la butaca. Cada vez menos cabida la contemplación, leí. ¿No? Y el No, tío. ritmo cambia mucho. De hecho, ya la última de Spider-Man, literalmente, No me hagas todo, spoiler, ¿no? no todo el mundo cuando entra... Spiderman es uno que le pica una araña. Cabrón. Y Qué lanza spoiler, tío. cosas por la muñeca. Ah, por eso lo de Spider-Man, porque No, le pica una... lo de Spiderman porque su padre se llama Spider. Ah. Y en vez de Spider Jr., Claro. El legado de los Spider, ¿no? Claro. pues pasa eso y es bastante evidente. Y en una película tiene que haber ese juego de expectativa o esos momentos. Y lo que iba a decir de Spider-Man es, tú en cuanto ves los 15-20 minutos dices, vale, cuando por lo que empieza el conflicto a nadie le importa porque es Además una que lo con- comentamos, ¿te acuerdas? Es que es como, vale, a nadie Es le lo más importa, tonto del mundo, ¿sabes? De verdad, es tan tontería que es lo primero que se le ha ocurrido, rollo, para que entre en el resto. Ya está, ¿no? Pues además lo sabrán los directores. Vamos a poner ya... ¿Qué cosas nos podemos inventar? Que claro, normalmente en una película suele ser el origen de todo porque define la trama, ¿no? ¿Cuál es el problema que origina todo? Es que les da igual. Eso pasa en Élite con los finales. porque- Javi está deseando hablar de Élite. No, tampoco. ¿Élite se está cargando la serie No, yo o no? solo digo que la experiencia de verlo, yo a la persona que me hizo verlo se la agradezco mucho. Porque me Pero si gusta solo has mucho visto la 2 experiencia. capítulos. ¿Y qué voy a Por hacer? eso Lo me que gustó mucho. diga Yo lo único que sí mi digo mujer. que Élite... Hostia, no voy a irme el podcast porque tengo mucho cariño, pero esto ya Te es... recojo lloro. ¿Cómo es el que se fue del programa de Mercedes Milá porque no hablaban de su libro, tío? Yo solo digo que aquí he venido a hablar de mi libro. Además dice libro raro, dice libro. Si te gusta la entrevista mucho más a mujer, Mercedes Milá, Sí, con De- Camilo José Cela. Exactamente. La del agua por el culo. porque exactamente la única habilidad que tiene no es la prosa y... Además, él se extraña cuando ve que el Recomendando resto... calidad en Prometeo Encadenado. Él se extraña cuando ve que el resto de personas no lo hacen. Y dice, Diría- pero vosotros no lo hacéis. Voy a decir una cosa aquí delante de todos vosotros, de los que nos están escuchando. Creo que hemos pasado de dinamismo a lo variopinto, ¿eh? Está siendo un De hecho, poco retomamos variado, un ¿eh? poco y teniendo en cuenta También. que hemos hecho la metasección a esta especie de melón abierto, dentro de este dinamismo Esto puede ser inmediato, Prometeo multiverso. O sea, Ojo, el multiverso de Prometeo. la gente se va a sentar que nos sientan muy mal, se va a pensar que nos sientan muy mal las copas, Hemos ¿eh? pasado del gazpacho al salmorejo. Esto ya es más consistente. Madre mía. sí, sí. Qué buena metáfora andaluza, coño. Bueno, continúo. Pero vosotros, ¿qué os gusta más? El gapacho. Ahora mismo Arancha está haciendo chicos silencio en clase. La típica profesora le diría eso. Sí, Nos callamos entonces. perfecto. Que si habéis visto... ¡Cuidado, Chavales, que no aguanto el podcast. Que no lo aguanto. Pium, pium. Aquí estoy yo.
Se tenía que decir y se dijo, lo siento. Que si habéis visto alguna película o serie con dinamismo, inmediatez o no, que queráis recomendar. Javi, ya sabemos que es élite. Yo voy a recomendar Los últimos 2 episodios. Voy a recomendar la de temporada. Matrix, pero porque a pesar de que la trama, no principal, pero sí lo que mueve a los personajes, su propia acción, es para mí muy floja, la idea de película es muy, muy buena. En una película tienes que comprar ciertas cosas. Tienes que como Es una dar película cierta licencia a la película. Sí, y es una película que además está muy ligada a las anteriores. Y las tienes que haber visto las anteriores sí o sí, porque entonces no te enteras absolutamente de nada. Pero Consejito para está- quien quiera verla. está muy chula. De hecho, es que Luis está haciendo una cosa rara con la boca y no sabemos muy bien que... Ojo, Si Le ha la entrado supera- el dinamismo. Eso. Otra vez. De hecho, os adelanto un poco. Evidentemente, Neo está vivo, ¿vale? No es una... Porque sale en el tráiler, sale en el poste y al final, pues, que Neo es el protagonista de Matrix. Vale, Pero pues... el canal de televisión, dice. Sí. Ese es el nivel ahora mismo, ¿eh? Dios mío, ¿qué nos ha pasado hoy? Hostia, tío, es que Neo... ese tipo de broma a mí me... Yo lo hago para el público. ¿La hemos No, superado vale. ya? ¿Ya? Sí, ¿La hemos sí. superado? Vale. Yo creo que sí. Joder, tío, estoy recibiendo de aquí ya. Pero que no era por ti, Javi, tío, que ahora mismo está en plan... Sí, tío, perdón. Bebé. Tengo el dinamismo todavía no se ha metido dentro de mí. No, yo lo que veo que te miras demasiado el ombligo, tío. Ya. Será un reflejo Y del yo mundo, también lo ¿vale? miraría. Al final entramos en la sección de Sí, ayuda, psicología, ayuda, ¿no? exacto. Habría que hacer una intervención. Ojo. Sí. Rollo como sección. Música de intervención. Ey. O sea, que hablar con Wilson es un poco el rollo. ¿Podemos hablar con Javi? Javi va a O sea, ser que nuestro Javi sea Wilson. nuestro Wilson. Arancha, ¿me das permiso para decir una cosa en los comentarios? Para... Dale, dale. Sí, que si os gusta esa sección de la intervención, un poco Wilson. Oye, Arancha creo que agradecería que lo dejase en comentarios. Me ha comentado De que hecho, lo tengo Arancha grabado. agradece más que hayas dicho otra vez lo de los comentarios. Comentarios, ¿eh? Me están matando. Bueno, Joder. Neo, Es que esto es un spam ya, tío. O sea, esto ya es muy bajo. si han llegado hasta aquí, ya están ves. suscritos. Pues Y sí, si la no, verdad. suscribiros. Eso que Bueno, Neo... está un psiquiátrico entero así temblando con nosotros. Es Alguien que- voló sobre el ¿Me había libro. dejado hablar sobre Neo? Ahora habla Quiero sobre contar lo Neo. de Matrix, tío, que me ha preguntado Arancha. Bueno, nos ha preguntado y yo he tenido la decencia de responder. Muchas gracias, Morales. De nada. Neo se despierta Pelota, tío, en... pelota. En fin. No, no. Después que por qué, si es que... Neo se despierta en Matrix, o sea, dentro de Matrix, y él es el creador de un videojuego que se llama Matrix, que son todos los cortes de las películas anteriores de su propia vida. O sea, es buenísimo. De hecho, el agente Smith es su jefe. Y él ha creado un videojuego con todas las tramas de la primera, la segunda y tercera película. Entonces, Como idea, escenas como de... idea. Oye, cuando hacen mala, eso ¿no? es como el capítulo malo de la serie cuando no tienen contenido y lo único que hacen es recopilar Flashback escenas antiguo. flashback. Odio Ya. cuando metes esos De capítulos. momento, Arancha cargándose a Matrix, pero bueno. Yo sé que es la venganza por el cine español. A mí no me Pero parece mala idea. Luego vamos ahí, ¿eh? O sea, está muy guay porque él tiene como pequeños flashbacks, pero tiene un equipo psicológico detrás que le recuerda que no, que eso es que él está loco. Ah, O bien. que ha tenido episodios de locura y que no pasa nada. O sea que... Y a partir de ahí, pues bueno, ya vedla vosotros. Pero la idea es buenísima. O sea, tú estás viendo la película en un estudio de videojuego. Él es como... como es el creador de... Encima es un creador de videojuegos. Miyazaki, que creo que es el del Ring. Sí, o el jefe de Naughty Dog, por Sí. ejemplo, ¿no? Pues imaginaos a alguien así, pues trabajando en una pedazo de oficina, una persona de éxito por completo, y eso, y el juego, pues, son las 3 primeras películas, y con los cortes de la propia. O sea, está para mí una idea muy original. Y Arancha, ¿qué has visto tú? Mucho mejor que Matrix. O sea, ¿qué has visto tú? No, que Que tienes me da no, un no. ataque, ha Ya sido hay- que me ha recordado Ahí eso está. al típico capítulo de serie, porque en todos hay, que es lo montamos los 25 minutos de sitcom con recuerdos de otra serie, pero no te lo tomes a Es Sí, que sí, eso sí. seguro que no pasa en Primos, ¿no? Hostia. Bueno, gran película. Tío, pero esto De está hecho, haciendo el podcast funcionamiento, el propio Scorsese diciendo cómo han sublimado el cine. La película que hizo llorar a Spielberg. Sí, sí, bueno, la Oye, película ¿cómo se habla que te emocionas con que hizo Primos? circuncidarse a John Lucas. Pero, escúchame, pero Es vosotros... la película por la cual Tom Cruise empezó a tomar placenta. Sí, sí, sí. Pero vosotros no estáis viendo Twitter, que el propio Scorsese ha dicho que no sabe quién está detrás, pero metió encadenado, pero gracias por defender el cine español de los 2010 al 2020. Bueno, Oye. vosotros habéis visto que ya no se llevan bien Will Smith y Pablo Moto. Algo habrá pasado. Porque Will Smith quiere venir aquí. Pero nos faltan las marionetas. Bueno, tenemos, Javi.
Pero es que Arantxa, como Jaden Yo hago de Barranca no salen puta madre. primos, pues no quiere aceptarlo. Joder. ¿Pero qué tenéis en contra de esa película? A ver, que De primo yo no lo he visto. Bueno, a ver, ¿cuánto costó esa película, Arantxa? Pero es que no necesitas tener una gran inversión para hacer una buena película. No, es que la cosa es que toda la inversión me parece tirada a basura. Pero, o sea, no. ¿Sabes? Por eso te quería preguntar, porque si son... No, Si me te interesa. gusta película española en donde se ha tirado toda la basura, si fuera millonario, si soy millonario, Bueno, es- o sea, has visto, pero Ni vaya. entro a eso. Pero que me la compares con Primos me duele. Yo lo he visto primo. Pues pero- deberías, porque es de las mejores comedias españolas. Vale. Pero es una peli, es verdad, que es muy sencilla, pero es... O sea, está- Sencilla igual a mala. No, para nada. O sea, al revés. Es un ejemplo de que puedes hacer una buena comedia sin caer en clichés. No o le hace en la los- banda sonora a Leiva, ¿no? ¿Eh? Leiva hace la banda sonora también, como es... Es que no estaba. No. No podía hacerlo. Como sale Macarena García, pues digo, a lo mejor... No sale Macarena. ¿No es Macarena García? No. Para que veáis lo que me importó la película, vaya. No, para que veáis el conocimiento que tiene cuando se pone a criticar aquí el amigo. Ojito, ¿eh? El cine español no ha hecho nada Es bueno. verdad, pero bueno. pido disculpas por mi momento cuñado del otro podcast, ¿eh? No, Ya, por los de este, ya el siguiente. Ya, claro, ya. yo quiero. Esto es con retrospectiva. Yo quiero lanzar con una idea, molaría que a los 10 episodios se hiciera una recopilación de titulares de Morales, o momentos coñados Morales, porque Ya ha habido veo. titulares fuertes, ¿eh? Ya sabéis, sí. Si os gusta, ¿dónde lo podéis dejar? No quiero decirlo, pero vosotros lo sabéis. En el correo, no. No, Que En tenemos el correo, WhatsApp. eso no lo hemos No. enseñado. en YouTube. ¿En YouTube? ¿Dónde? En la campanita. No, ahí, Aparte. ahí tenéis que pinchar. Hay un cajón para algo en YouTube. ¿De Que qué? se llama cajón. ¿Lo dices tú? ¿Puedes ¿Cómo se escribir? llama el cajón ese? Me niego. No. Comentario. Arantxa está sin comentario ahora mismo. Exacto. ¿Eh? Humor inteligente. Ojito, ¿eh? Eso cuando ¿Como llega a tu el de casa. Primos? Bueno. Joder, pero venga ya. Fuera broma, de verdad. De verdad, es una cosa de loco, tío. Es que os voy a Es contar. que esto no baja, ¿eh? Es como, necesitamos la ensalada de Javi para que No, pero es que baje. es verdad que No sobra después de- lechuga, así que. Ya somos la garra también. Después del último día ya está diciendo, joder, es verdad, a lo mejor la había idealizado, como con pasaba con mucho- los apellidos vascos, como lo estuvimos hablando, y la vi el otro día y no era idealizada, sí. O sea, a ver, es verdad que no es, joder, que me gusta la película, pero que no defiendo que sea la mejor película del universo, ni muchísimo menos, pero es verdad que Solo es por detrás del padrino, ¿no? bueno, te puedo meter alguna más en medio, pero Ahí. fuera broma, es una comedia muy entretenida, muy ligera, y es verdad que es original, el reparto es la hostia, o sea, Raúl Arévalo, Antonio de la Torre, King Gutiérrez, bueno, King Gutiérrez te tiene que gustar, ahí depende, pero es verdad que es simplemente una ¿Es King comedia Gutiérrez muy haciendo de King entretenida. Gutiérrez? Sí, exacto, o sea, entonces ya es que no hace otra cosa, o Pero sea, King La, Gutiérrez, la verdad, ¿sabéis algo que es muy dinámico? Comenta. Los dientes de King Gutiérrez. No sé si os habéis fijado. claro que sí. No, tío, yo. Eso no. depende del plano, es otra cosmovisión. Ojo, Es como el este de las manchas, rollo, tú que ves aquí, A ver, ¿qué ves? pues los dientes de King Gutiérrez es lo mismo, tío. Yo de King Gutiérrez admiro eso, que King Gutiérrez hace de King Gutiérrez. ¿La admiras? O sea, eso, que hace de él mismo. O sea, King Gutiérrez. Es como King Nicolas Gutiérrez- Cage, ¿no? Sí, un poquito. Sí, pero yo creo que eso perjudica a un actor, o sea, cuando No, claro, solo claro, sabe no. hacer de sí mismo, Yo de al revés, cachondeo, es como, yo de ah, vale, cachondeo. vale. La verdad es que por eso salen primos, ¿eh? Hostia. Luis, ¿qué has dicho? ¿Qué nos recomiendas, Luis? Sí, Porque... ya me acuerdo, porque Morales y yo acabamos enfadados. Sí, Otra vez. Otra vez. De hecho, no nos hemos vuelto a hablar hasta el día de hoy. O sea que... Prometeo enfadado. Te voy a hacer ver primos. Prometeo a terapia. Prometeo enfadado, tío. Como los de Teo. Teo al cole. Prometeo comer arroz. Venga, Luisa, tu recomendación, ¿por qué? No, la verdad es que este programa es canelita. Dios mío. Canela, Bueno, tío. Decínoslo. En fin. Bueno, ¿Qué has visto, Luis? Vamos a terminar recomendaciones, si queréis. Pero ¿por dónde íbamos? Recomendaciones. Vale, una Bueno, yo recomendación. tengo una, bueno, sí. ¿Sí? Estamos perdón, a perdón. este nivel de dinamismo que ya... Yo, cosas que hayas visto que puedas recomendar. Hemos dicho que fueran así ligeritas o que fuera... Dinámicas. Lo que haya. O no, ¿no? De calidad. De calidad. Como Pues... tú. Acá de bellota. A ver, es verdad que yo estoy empezando a ver Los Soprano porque empecé a verme la primera temporada en su momento y la dejé de ver por circunstancias y estoy volviendo a verla. Y me parece que es muy buena serie. No es, creo, la mejor serie que he visto y por tanto no es para mí la mejor serie. Pero es de las primeras grandes series, ¿verdad? O sea, Sí. es como de Es- la Pero eso madre habría que de- revisarlo, ¿eh? Porque hay El mucha tri- gente que dice, por ejemplo, que perdido tal movida. Bueno, rara. también es Pero de... fue muy revolucionaria. Es que... Bueno, A claro. Valentino Rossi. No, Esto escúchame es que... otra señal de perdido. No, Si pero- alguien la ha visto, pues no, lo ellos, mismo. Pedroso y Márquez, que querían acercarse ahora para ver si le entrevistábamos. Son muy pesados. Se nos acumula. Sí, realmente
por contextualizar, la Santa Trinidad de HBO es 2 metros bajo tierra, Los Sopranos y The Wire. Son como las 3 grandes series que hizo que HBO, pumba. Y de hecho se supone que esta Más es... que Juego de Tronos. O sea, es verdad, son antes, ¿no? Claro, y la segunda edad de oro se supone que ha entrado con esta nueva era donde Juego de Tronos es como la El reina, estandarte ¿no? casi, Sí. ¿no? Muchas veces de HBO. Y es la mayor propaganda y están reinvirtiendo un montón para ganar otra vez terreno frente a la competencia. Y lo bueno que tiene Los Sopranos es que es muy lenta, pero es muy interesante. Sí que te exige asumir que a lo mejor no pasa nada. Y es verdad que para mí pierde mucho quizá el punto que me pasa con un montón de películas antiguas de esto yo ya lo he visto. Pero claro, esas películas donde En yo su lo he momento, visto, claro. o en Los Simpsons, ¿no? Que yo veía en La Ventana Indiscreta, digo, es que esto yo lo he visto en Los Simpsons. Pues con Los Sopranos pasan muchas cosas muy parecidas, pero aún así sigue siendo muy, muy interesante por los debates que te entran y porque el elenco es... O sea, tú ves a Tony Soprano y dices, es Jesús Gil en italoamericano. Y el actor, que es James Gandolfini, es Joder, brutal. apellido de aquí de la Unión. Claro, claro. Es que la madre, que es la abuela, es quizá el único pero que voy a decir y lo introduzco, es una anciana y desde el principio es el personaje mejor interpretado que yo he visto en muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? En la tercera temporada, no es un spoiler porque es las circunstancias de la vida, la actriz muere. Entonces, en el primer episodio tienen que hacer como algo y va el propio Tony Soprano como a hablar con ella y se ve perfectamente que es el cuerpo de una anciana y que digitalmente Hostia. han cogido un diálogo de otro capítulo como le dice adiós, no Eso sé sale qué. en un capítulo de Los Simpsons. ¿Sí? Sí, que de hecho lo hace Hostia, fatal. ¿eh? Lo hace fatal. Y le dice, está despedido. Y le dice, con razón. Pues aquí es digitalmente la cara Ojo, de en la cuarentena madre habrá alguien que la haya hecho en Zoom, ¿eh? Seguro, Claro, una movida claro. de esta. y se nota un montón el cambio. Y de Los Sopranos, yo si alguien la quiere ver, le recomiendo paciencia porque hace falta y No estamos acostumbrados a esas series ahora. es que hay que disfrutar esa horita del día, que es ver qué pasa. Y como va cambiando un montón de tramas, tú dices, va a ser de mafiosos. Y es verdad, pero de repente es un capítulo entero de la relación de un mafioso con su madre. De dónde viene la ira. El siguiente es cómo los hijos de un mafioso se enteran de que su padre es mafioso. Siguiente capítulo, disputa más política dentro de la familia. Siguiente capítulo, cómo gestiona una mujer ser la mujer de un mafioso. Y así va con todo y se te hace súper entretenido. Voy por la 4ª temporada y tiene su toque. A mí me parece que todavía se conserva. ¿La mejor serie que he visto? No. Que hay que ver el final, que a lo mejor no Claro, me te parte la sorprende. cabeza, pero... Tengo que decir una cosa, ¿eh? La gente que nos escuche no nos está viendo en la posición en la que estamos sentados, pero Luis y yo estamos en una parte de la mesa, Arantxa y Javi están en la otra. En una parte de la mesa, Primos y Élite son las recomendaciones, en la otra, Matrix. No era esa mi recomendación, perdona que te Matrix diga. y Los Sopranos. Ya, ahí os dejo la Puedo cuñita. decir otra cosa, en una parte de la mesa, preguntar qué hemos visto. En la segunda, decirnos que hemos recriminarnos qué estamos diciendo. Llevamos Yo es que tengo la ese misma rollo. escucha activa que tú, Javi. Ah, perfecto. Pues yo otra recomendación que tenía, que aunque obviamente no es Los Soprano o alguna serie de referencia, también es... ¿Qué pasa? No pasa nada, Arantxa, porque no sean Los Sopranos, no pasa nada. Obviamente no pasa nada porque es para otro tipo de público y que estoy Nosotros buscando queremos hacer la paz. algo Con ese lado de la diferente. mesa queremos hacer la paz, Arantxa, y en No, nuestro... yo no. nuestro idea. Ah, Habla no, por bueno. ti. Morales y yo nos queda una conversación pendiente. ¡Ojito! ¡Ojo! Oh, Morales, niño. Prometeo fragmentado. Tan pronto. Desde luego, oye, Prometeo desencadenado. No, sí, vaya. La verdad que bastante. No, pero yo la serie que iba a recomendar, que fue una de casualidad, porque estaba buscando como la típica película, pues de un sitcom, 25-30 minutos como mucho, de lo típico de en exámenes, de quiero desconectar y algo ligerito. O sea, no tenía esa hora para, es verdad, pues dedicarme a una serie y disfrutarla. Y escuché recomendada la serie de Minx, que no había oído hablar de ella, no sé si la conocéis. ¿Cómo? Minx. He escuchado Winx y digo, vamos. No. Una canción de Macklemore. Ojo, ¿eh? No, Temazo. Minx, que es producida por HBO, que eso es una comedia de unos 25 minutillos duran los capítulos y cuenta pues la historia de una chica, Joyce, que es feminista, está ambientada en los años 60-70 en Estados Unidos, en plena pues segunda
oleada del feminismo y eso, pues Joyce es una chica, una feminista clásica que lleva desde toda su vida queriendo sacar su revista que creo que se llamaba El despertar del matriarcado, ¿no? Esa revista feminista, pues para abrir los ojos y hablar de los temas que interesaban a las mujeres, de la brecha salarial, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que nadie quería publicar su revista en ese momento, encima, bueno, pues por aquel entonces el sector editorial todavía dominadísimo por hombres, y de repente la única persona que se interesa o que ve ahí una posibilidad, un nicho de mercado, es su protagonista, su coprotagonista, Doug, que creo que es el chico de New Girl. No me acuerdo cómo se llama el actor, que básicamente él es un productor de revistas pornográficas. Entonces, pues un poco pues le hace ese pacto de, mira, Prometeo lascivo. También, polifacético. Muy griego, ¿eh? Hay referencias. No, pero es verdad que es un poco, pues bueno, pues consigue convencerla de que no, que las mujeres, que hay más feminista que una revista, pues, pornográfica para mujeres cuando no había ninguna. De hecho, la serie es inventada, pero sí que está basada en hechos reales, en la primera revista pornográfica para mujeres, que es Playgirl. Es verdad que te da una visión muy idealizada de la industria del porno al final, es la estética de los 70, todo es súper hortera, pero al final pues un poco la serie, que son 10 capítulos, son muy amenos y muy entretenidos, es un poco pues la vida en esa redacción, de que al final pues la gente normalizando el que son las chicas y los hombres pues esperando desnudos mientras se fuman un cigarrillo para posar, pero bueno, pues un poco la combinación de El despertar del matriarcado, pues Minx, que es como se llama la revista, que la traducción creo que es como fresca o algo así, pues esa combinación de, bueno, pues metemos imágenes de desnudos de hombres, que era algo que no se había hecho hasta ahora, pero con artículos feministas un poco ahí encubiertos, para que la gente pues pues vaya un poco pues metiéndose en ese mundo. Y es verdad que es una serie, eso, es muy divertida, es muy ligera, y te choca mucho porque es verdad que o sea, os vais a hartar de ver penes en el primer capítulo, o sea, es que ni Euforia ni Élite. Y es verdad que choca y cuando tú mismo ves la serie, a mí me pasó que dije, ostras, man, pero bueno, o sea, ¿esto demasiado. qué es? Claro, pero porque estamos tan acostumbrados, es verdad que a ver cuerpos desnudos femeninos que no nos llama especialmente la atención, no es noticia cuando una mujer sale desnuda, pero todavía sí lo es cuando un hombre enseña el culo o se le ve un poquito más en una película. Entonces, en Mix, para nada, o sea, lo tratan con una naturalidad increíble, que no es eso de... Es que lo tratan con naturalidad, ¿sabes? No es a lo mejor como en Euphoria o en otras películas que hacen un poco oda de lo reivindicativos que son. Aquí pues lo tratan con la naturalidad que es, de que es un cuerpo más, que también tiene que normalizarse, igual que se habla de las mujeres. Y es verdad que ahí sí que tiene pues como ese extra, que aunque al principio te choca y el primer capítulo veis eso, más penes que en toda la historia de la serie de la televisión, luego no es tan excesivo, pero es verdad que es una serie muy entretenida, está graciosa. Así que yo me recomiendo la acabo de apuntar, ¿eh? a quien quiera algo ligerito y divertido. Está chula, está chula. Yo creo que voy a hacer algo histórico y voy a recomendar una serie. Que aquí... Ojo. Sí. Yo soy muy... O sea, yo siempre digo soy monógamo de serie. ¿Hay gol en la Rosaleda? Pues yo soy muy de cómo empezó esta media está, pero gracias a los compis aquí presentes, pues he empezado a ver The Office y sé que es una cosa muy trillada, es una cosa ya que recomendarla, pues está casi feo, ¿no? Porque se ve mucho, pero es una cosa que me ha sorprendido un montón. Porque me esperaba otro tipo de serie, pues un poco más la típica sitcom simplemente de trama de amor a la vieja usanza y tal. Y a pesar que tiene pues una serie de componentes que son un poco parecidas a cualquier sitcom, como ese amor, una cosa me ha sorprendido mucho el humor que tiene. Creo que un humor muy, no diría absurdo, pero satírico en muchos momentos, a veces absurdo también en sus puntos, y es una cosa que a mí me ha enganchado. Entonces creo que cualquier persona que tenga esos 20-25 minutitos, quiera verse Nunca algo... son 20, porque te ves más de uno. Spoiler, no te ves lo que dice Arantxa, al final te ves varios. Creo que es un tipo de serie que si te gusta mucho la sitcom y ya está un poco trillado del típico humor que siempre se hace en sitcom, The Office es The Office, en el sentido que tiene un humor muy concreto y creo que puedes desbancarte, buscar otra cosita para reírte, pero un poco con ese rollo de sitcom. Y aquí personalmente pues quiero daros las gracias, ya he recomendado, pues soy un cabezón de cojones, como quien dice, para la serie, y la he disfrutado un montón y la recomiendo muchísimo. Lo único, una recomendación que me hizo aquí Luis, que sí que es verdad que la primera temporada creo que hay que tener, no sé si pasarla un poco por alto, en el sentido que de Office estoy recomendando la estadounidense, no la inglesa, y creo que la primera temporada de la estadounidense pues copia un poco a la inglesa, si no me equivoco, y ya en la segunda, y retomando un poco lo que he dicho, The Office es The Office, ¿no? La estadounidense pues ya la película, ya en la serie que es. Entonces sí que la primera, tal vez como recomendación, verla, pero un poquito más picadita.
Y ya la segunda es meterte en todo The Office, sobre todo si os gusta, como digo, ese humor satírico, absurdo y queréis pasar un buen tiempo, que creo que al final, un buen ratito, que al final lo que consiste esta sección. Yo también la recomiendo muchísimo y creo que The Office da para un especial, como hemos estado Lo hablando. haremos. Lo haremos, así que Javi Parkour. Morales... Pero ¿cómo sabemos si la vamos a hacer o si quiere la gente que la hagamos, Arantxa? Yo creo que los debes decir tú y ya pasamos a la siguiente Sí, sección. dilo, ¿no? Arantxa, por favor. Si queréis, simplemente lo lanzo. ¿Queréis que Arantxa lo diga? Si queréis ese tipo de especial de Office, ¿dónde no lo pueden dejar, Arantxa? No lo voy a decir, me niego por principios. Quieren. No. Eso dijo ella. Pero bueno, creo que con esto sí. Sí que podemos cerrar esta primera sección que se nos ha alargado un poquitito y prometemos volver con un especial de The Office dentro de poco. ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Que si pueden parar la guerra un momento. Ahora sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde, después del fútbol? Antes de empezar con la siguiente sección, me ha chivado Grego desde Pinganillo que tenemos a alguien que quiere hablar con nosotros. Sí, Pedro Arantxa, pero Grego no. O sea, Gregorio. Perdón, Gregorio. No, el daño ya está hecho. Mira, os quería comentar. Tenemos una llamada de Iker Jiménez, el de Cuarto Milenio. Cuarto Milenio. Se tiene que ir ahora mismo porque no Pero llega. No llega, Rápido. Arantxa, no llega. Entonces, Que entre. Cogedlo ya. Venga. Un segundo, para Placenters, Gregorio. Gregorio es nuevo fichaje. Gregorio, para todo, placente no todo. Gregorio, Grego no. Gregorio. No, Grego. Gregorio, ¿quieres introducir tú la sección? Gregorio. ¿Cómo era la sección, Arantxa? ¿Cómo se llamaba? La llamada. La llamada, entonces, nos llama la llamada y que Jiménez. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Venido a la Misterio, ¿no? ¿Cómo estáis? Joder, qué oportunidad. La oportunidad de... Hombre. No, hablando con vosotros. Yo entrevisté una vez, ¿no? Era un Cuarto Milenio. Todavía No sé si llegar... Seguimos esperando la No, invitación. llegar a hablar con vosotros de lo paranormal, lo que nos gusta en Cuarto Milenio. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Iker? Pues mira, a ver, siento un poco tomar la voz cantante, pero es que yo soy súper fan nada. Soy súper fan suyo desde... Bueno, ¿le puedo tutear? Claro, hombre, claro. Vale, Antonio, ¿qué? Antonio, ¿verdad? Sí. Yo te entrevisté, Cuarto Milenio. Puede ser. Cuarto ese, claro. Este monstruo, ¿no? Yo que Unido, tengo unido. mi rareza. No, pero no tienes de fantasmal. No, yo soy más de Omni. Más de Sí. gran tema, gran tema. Yo conocí unos cuantos ovnis. ¿Sí? Sí. Cuéntanos alguna de Bastante Omni. fantasmas, sí. Estamos por la zona, la mejor zona que diría yo de España, Altamira. Altamira, que hay en Altamira. A mí me habló un monje sabio de allí. Altamira, que estaba en Estados Unidos una vez y digo, joder, este señor, tío, que me regaló la oportunidad de estar ahí. Estuve allí con una música africana, Hululu, se llamaba, Hululu. Joder, qué oportunidad, ¿no? Conocí ahí lo paranormal, lo misterioso, ¿no? Y desde ahí creo que me quedé. También mi fantasma, había muchos fantasmas también en el Welling, en mi instituto, pero sobre todo había allí muchos Iker, fantasmas. ¿usted estudió en el IEWEL? En el Welling, justamente, había un chaval. No, no era vasco usted. No. Malagueño, orígenes malagueños, cántabros. Algunos de Hululu también, allí de esa Ciudadano zona. del mundo, ¿no? Ciudadano del mundo, de todos sitios, sí. Joder, ahí, Luis, conocí lo paranormal, tío. Joder, no te lo vas a creer. Te lo cuento, tengo tiempo para contarlo. Por Sí, favor. claro, ¿y Lo qué? paranormal, ¿sabes? Ahí, en Desde que has Altamira. dejado Jordi Wild por nosotros... esto- No, joder, Jordi, qué tío, Jordi, ¿eh? Gran tío. ¿Lo habéis traído al podcast? Yo lo entrevisté a Jordi. ¿Está Llegué a tan fuerte entrevistarlo. como parece? A mí, como digo, me gusta mucho lo paranormal. Ahí hay mucho de misterioso, ¿eh? Qué bíceps, ¿no? Hay mucho en ese programa de paranormal, diría, ¿no? ¿Quién es el realizador? ¿Cómo se llama? Joder, ¿el realizador cómo se llama? Nacho, ¿no? Nacho, ¿quién es Nacho? Joder. Nacho, yo no lo sé. Sigo preguntando, muchas cosas que me sigo preguntando, ¿eh? Entrevisté a Nacho un día, lo quiero entrevistar. ¿Y aquí hay algo paranormal? ¿Y qué? Mucho fantasma, pero... Ese tal Grego, ¿quién es Grego? ¿Te voy a contar acerca de Grego? Bueno, Grego es que es el nuevo compañero. Nosotros hemos crecido y Grego, pues al final lo hemos contratado para que nos lleve lo que es el tema del sonido. Está en práctica el chico que nos habló y dijimos, bueno, si alguien quiere tener una oportunidad... Sí, perdón. Ya que has preguntado directamente por mí, yo quería preguntar, Iker, ¿tú
tú a tu becario le das alguna oportunidad, porque a mí esta gente... Vaya. No, Grego y no. Yo he escuchado Gregorio. ¿Prometeo enfadado? No, Prometeo denunciado. Dentro de nada, Prometeo denunciado. Entonces, Iker, yo quería preguntarte, ¿tú cómo empezaste en este mundo? Joder, Grego, tío. Gran pregunta, Grego. Un día vas a venir al cuarto milenio. Empecé en una pequeña zona vasco-hueliniana y hay que conocer lo paranormal, tío. Mis padres son unos tipos muy curiosos, pero muy interesantes, muy amantes de lo paranormal, ¿no? Tenían unos cuadros, eran restauradores de cuadros. Y allí, tío, tenía que pasar porque mi abuela restauraba cuadros y allí tuve que ver lo paranormal, tío. Lo conocí de cara porque ya soy un niño yo pequeño andando. Encontraba los cuadros, esos cuadros renacentistas antiguos, muchos de ellos. Y allí me enamoré. Me enamoré de lo paranormal. ¿Cómo decir que me he enamorado de vosotros, chicos? De esta experiencia. Espero que vengáis un día a Cuarto Milenio. Algún día entrevistaré. Yo entrevistar. Yo te diría, Iker, que antes de que ya te vayas del programa, porque hagas ahí con tus quehaceres, que nos cuentes una pequeña de fantasmas, una pequeña. Joder. Si no, lo dejamos para otro día. ¿Hay tiempo contigo? Hay tiempo para una. Como he dicho, tuve la oportunidad de ir a Altamira. En Altamira pasó una cosa paranormal. Joder, ¿tenemos tiempo para contarlo? Tenemos tiempo. Cojonante. Una cosa misteriosa. Se lo dije a Jordi. Dije misterioso Jordi, aquí digo misterioso Prometeo, ¿no? La entrada de la cueva de Altamira, que conseguí entrar gracias a un señor que me dio la oportunidad de ir ahí hablando con unos cuantos contactos, con la música Ululu, vi pintada en Altamira lo que era una polla. Una polla, justamente una polla enorme ahí. Dije, joder, lo fálico, el nacimiento de lo paranormal. Está en Altamira, mucha gente de nuestra España, pero ahí estaba todo. Iker, ahí estaba todo. Gregorio nos ha comentado que si podemos evitar esas palabras, es que les violentan un poco y entendemos que puede pasar con el resto. Joder, Grego, tío, te ha molestado, joder. A ver, Grego, dejámonos de Grego. Gregorio, por favor. A mí me molesta, pero Iker, yo ya a los 15 minutos han terminado. No, pero joder, Grego, yo me quedo más... Han terminado, entonces, muchas gracias, Iker, y volvemos con Prometeo encadenado. Gracias, chicos. Está Pedrosa, que era de nuevo aquí con la moto, por favor, ¿eh? ¿Cómo va, Gregorio? Cortamos ya, se acaba el tiempo. Estoy muy bien, Luis, gracias. Pues nada, Gregorio lo ha dicho todo, así que con esto cerramos el estreno de la sección de la llamada y pasamos a la siguiente. Sí, en un ejercicio puro de dinamismo, creo que Gregorio ya ha hecho su aparición. Y... ¿Ya lo conocéis? ¿Uno más? Siguiente sección, creo que todos queremos dar las gracias a Iker Jiménez por haber accedido a venir a Prometeo Encadenado y a Gregorio, para que no se piense que no valoramos su trabajo, que lo valoramos muchísimo. Gregorio, tú eres ya un miembro más esencial de Prometeo Encadenado. De esta familia, Gregorio. De esta familia, exacto. De nada. Vale, bueno, y la siguiente sección de hoy es Mira quién viene a cenar esta noche, que fue la que intentamos hacer en el anterior episodio, pero como ya os contamos... Y dejaron en la cajita de comentarios que les gustaba... ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No doy una, ¿eh? Bueno, pues eso, que Mira quién viene a cenar esta noche es la sección que intentamos hacer el episodio anterior, pero que por la tecnología no quiso que fuese así. Así que, Luis, si quieres contarnos un poquito de qué va esta sección. Sí, toma el nombre de una película muy chula de los años 60, que es justo en el momento en el que se empiezan a eliminar todas esas medidas discriminatorias contra la comunidad afroamericana. Y justo en esa situación, la película parte de la premisa de... Bueno, somos una familia blanca californiana de mucho éxito, la mujer tiene una galería de arte, el padre es enriquecido y justamente su objetivo ya es que su hija pues viva lo mejor posible, ¿no? Y justo ella les va a presentar a su novio y que va a ser su prometido. Y cuando justo entra, los padres ven que es negro. Y ahí empieza justamente la tesitura, la tensión de cómo voy a reaccionar ante eso. De hecho, es una película magnífica y hay muchas reflexiones sobre el racismo justo en esa perspectiva, porque el propio actor que ganaría un Oscar, sería el primer actor afroamericano que lo ganaría,
empieza a introducir, ¿no? De yo soy consciente de que nuestros hijos van a vivir la desigualdad, sé que esto es una situación difícil para vosotros, y lo afrontan todo de una manera súper adulta y muy liviana, es muy ligera. Entonces, pues esta sección iba mucho en referencia a generar una situación y cómo responderíamos nosotros ante eso. La primera sección, que se nos interrumpió por el fallo técnico, era de... Queda en el mito. En el mito de este podcast. Y como somos tan dinámicos no lo vamos a repetir, pero básicamente ese primer tópico es cuando te dan un regalo y no te gusta, cómo reaccionar ante ello. Dio 30 minutos de lo mejor del mundo radiofónico en español, pero por desgracia Quedó solo para nosotros. solo para nosotros, solo. Y para Gregorio también, pero ahí se queda. Mucho dinamismo, me gustó bastante. Y justamente la situación que pensábamos, ya que estamos en casa de Arantxa, es vosotros, si sois los padres o madres de un chico y una chica, ¿cómo reaccionaríais cuando os van a introducir a la pareja de ese chico o esa chica? Porque ¿Qué un ti- eo, ¿no? De... Claro, ¿qué tipo de O sea, padre o madre literalmente sería? viene a cenar esta noche, ¿no? O sea, que esa persona vendría a cenar esta noche. Claro, claro. Tú sabes qué va a pasar. O que se Hostia, enfrentan. A ¿Qué ver, yo- tipo de padre o madre seríais? Yo creo que vacilaría muchísimo, ¿eh? O sea, yo creo que estaría ahí con él o con ella y le vacilaría mucho. O sea, me haría una especie de personaje ficticio para... No sé, para que el chico o la chica tuviera un rato incómodo, pero simplemente por la risa. Después le diría que era todo una broma. Tío, pero Angelito, Pero- el chaval, la chavala en cuestión, tío. Siempre Y sobre está todo un poco al principio. añadimos una característica. Todos tenemos manías, ¿no? No nos gustan los tatuajes, no nos gustan los piercings, no nos gusta... pues yo qué sé. Yo es que ese día me inventaría mis manías. que sean del Madrid, que sean del Barça, cualquier tontería. Pues justamente la pareja de tu hijo o hija la cumple. Yo, por ejemplo, lo recibiría de soldado romano, por ejemplo, ¿no? O eso, y me molestaría, me molestarían todas las cosas. Yo qué sé, pues si tiene pendiente sería antipendiente, aunque yo tenga uno. Igual con los tatuajes, pero claro, le diría que solo los puedo tener yo. O sea, que a la única persona que le gusta de verdad es a mí. Entonces me parece una falta de respeto que otras personas lo tengan también. O sea, le diría cosas así. Para que tuviera, pues eso, un poco de chicha. Es que creo que, como un momento único, el que venga a casa y no pase nada... Joder, pues es una cosa que el chico no va a recordar, el chico o la chica no va a recordar nunca. Entonces, no sé, yo le daría ese dinamismo. O sea, que tanto nos caracteriza, pues también lo pondría Ese en la cena. dinamismo y sufrimiento. Bueno, sufrimiento para él. Claro. Y para mi hija o hijo. En ese caso sí. Pero no, o sea, yo me lo pasaría pipa. La pregunta es, Luis, ¿cómo reaccionaríamos ¿Cómo nosotros? actuarías tú, no? Si ¿No? fueras padre. Claro. Claro. Yo es que Y ahí... justo te llega, tú tienes una hija Y y viene. viene un novio O una novia, por ejemplo. que es de Málaga y no le gusta nada Welling, ¡Oh, Dios! o no le gustan los camperos. Vale. Lo primero... Les quitan tomate. No, Uy, uy, que uy, cree uy, que uy. Antonio Machado está sobrevalorado. Vale, lo ¿Y primero... cómo conoces a esta madre? Es una mierda. No creo que una persona así estuviera con un hijo o hija de Javi. Mira, Pero yo... quizá es esa fase. Yo, Claro, si claro. mi niña, su pareja, la quiere y bueno, pues tiene, no voy a decir defectos, no me atrevería a calificar de defectos aunque lo son. Particularidades. Particularidades, pues bueno, trataría de hablar con mi niño o mi niña en cuestión y bueno, ya está, se fría por Hacerle ver algo. que no es un buen partido, ¿no? Bueno, creo que el tiempo lo dirá si tiene esos gustos, ¿no? No, mira, yo lo digo muy en serio. Yo, a pesar de que la idea de Morales me mola un carajo, porque yo me Yo en verdad no actuaría así, ¿eh? Pero No, tío, pero yo me imagino locuras, un rollo, pues vengo con mi camiseta del Málaga en calzoncillos, ¿sabes? Porque O yo estoy recibirlo así en en mi casa. taparrabos, ¿sabes? Es un pelimbazo, pero sí. Yo de verdad, y ya en serio, metiéndonos en el lore, tío, trataría de ver cómo está el chaval o la chavala en cuestión. Porque yo estoy en esa circunstancia y tú vas nerviosillo y si encima si es primera vez y tal, pues va un poco cagado, no sabes qué decir. Entonces vería qué tipo de persona, qué sensación te da. Si es de estos que son muy habladores, como puede ser mi caso, más cortadillo y tal. Y sí que a lo mejor pues la primera vez sería más pues, cordial y punto y dejarle un poco su rollo. Pero si luego se va propiciando el que venga más veces a casa o lo que sea, pues sí, oye, ¿cómo estás? Y bien, y veo que sigue hablando, ey, taparrabo la siguiente vez, ¿por qué no, hombre? Pero la siguiente vez puedo hablarle, tío. Yo, lo que sí haría seguro es actuar como a mí me hubiese gustado que actuaran, normalito. Y si yo le digo, yo soy mudo a hablar, ¿cómo están? Porque me respondan igual, ¿qué ha pasado? Entonces, yo sería bueno, aunque igual recibirlo con un campero y camiseta en Málaga no lo descarto. Yo creo que también haría de poli bueno. O sea, de intentar ponérselo fácil y sobre todo por lo ¿Sería de menos al miradita, tú? principio. ¿De miradita?
Lo estaba pensando ahora mientras te escuchaba hablar y yo creo que sería eso, al principio poli bueno y luego ya las siguientes veces un poco más examinando en plan de cuidadito que estás con mi hijo o Yo con sí- mi hija. Claro, ¿sabes? claro, Yo sí Entonces, salía como que bromita, tío. Esa Paso al bromita la principio haría. en plan de bien, vamos, no se lo vamos a poner muy difícil al chaval o a la chavala, pero luego que tampoco se venga arriba, que sigue estando con... Pero con vosotros mi haríais hija. la charlita en el momento en el No. que se va tu hijo y tu hija y tú dices, ten cuidado. Yo haría comentario de cuando se van. Cuidadito, Pasároslo bien, Disfrutad. Pero no demasiado. Disfrutad. O la No- típica no de... seáis malos. Yo qué sé, tiene que estar no sé qué. Oye, cuídamela, Cuídamelo, Yo sería de comentarios así, sutiles. Yo haría comentarios ambivalentes, en plan, a las Ojo. 12 aquí, Y que el chico o la chica no sepa si es verdad o no. Rayadísimo, Y claro, y todo el rato, oye, es que tu padre me ha dicho que a las 12 en casa, que era una broma. Y luego llegar y decir, no era una broma. Y empezar a jugar. Es Siéntate una ahí, prueba. Siéntate ahí. Jugar con su mente, Era ¿no? una prueba y ya ha llegado la hora que te he dicho. Hola tus cojones. Entonces, yo sería polibueno seguro, tío. Es que esas cosas dan cositas, Dan cositas, Yo es que me Plantéate parece tú. muy aburrido lo que estáis comentando. O sea, Tienes Joder. toda la razón, Morales, pero Muy es que aburrido. recibirle como un gladiador, ¿no? Un legionario ha dicho, no me no, acuerdo. ya. o en taparrabo, tío, y a lo mejor hace una comida típica del Kenia, ¿sabes? Y de- Pasarle un informe para que rellene, ¿no? En plan... No es verdad que mi platos- primer comentario sería, ¿esa cerveza en mí? O algo así, ¿sabes? Para... Pero claro, son muy Es de... para que no sepa si por dónde va, ¿no? Si Habéis va visto a la ir- Arfinatos más natural, ¿Habéis visto la película de Dos Policías Rebeldes? 2. No. Vale, pues de... Dos policías rebeldes, dos. 2. Ojo, Claro, pues que hay una. Por la Esa 2. es la dos. Que es dos. mejor que primos. ¿no? Y de hecho hay una que Oh, Dios, es la no, 3. no. Bueno, están ahí, O sea que Ahí. están ahí, hay un limbo. Nuevo Cinema No entramos, Paradiso. no y ahí- entramos Pues, otra vez. es la hija de Martin Lawrence, que es el que hace con Will Smith, uno de los policías rebeldes. Ah, vale, Bad Boys, que en inglés. Sí, Bad Boys. Hombre, vale, la mítica escena Sí, de... cuando le presenta su hija a el chico con el que está. Esa escena es buenísima y yo me encantaría actuar algo así, porque claro, los dos son policías con las pistolas, en plan... Will pues, Smith bebiendo un whisky, creo. claro, Will Smith con un puro y una botella de whisky en la mano, pues recibiendo al chaval que va todo cortado, en plan, bueno, que venga a recoger a su hija, pues sería algo así, es que si no es muy aburrido. Y aparte... Pero sería- imagínate tú que eres la pareja que va a entrar ahí, que estás conociendo. Ahora Bueno, que... ya, Es que Morales sarna es de- con gusto no pica. Claro, tú eres de no hagas lo que no quieres que te hagan y Morales está en plan de cuando seas padre comerás huevo. Claro. ¿Sabes? Son como las dos versiones. Sí, pero a ver, evidentemente ninguno de los suegros que yo he tenido me ha recibido en taparrabos, pero ¿Te hubiese gustado? me hubiese gustado. Porque Yo creo que Es está el cogiendo- segundo podcast donde Morales habla de calzoncillos. Y relacionado con padres de Sí. situación hipotética. con pareja. pero sobre todo porque creo que se movería, o sea, viviríamos un momento único. O sea, y que él recordaría toda la vida. O sea, O sea, esto, esa anécdota que va a estar Claro, en plan, haciéndole tú sufrir ima- al pobre chaval claro, durante imagina muchas a él con comidas sus amigos o sus familiares. amigas. Porque no sabéis lo que me ha hecho el padre. Claro, es verdad que es sacada. ¿A qué lo haces por él? Para estar en cervecita sacada de no sabes lo que me ha pasado. Claro, Ah, es que si hace un podcast ya tiene algo que contar de momento incómodo. O sea, Ey. es que son todas Pues sí, ventajas. tiene Y que yo, darte las gracias, hijo. ¿Te gustaría en un podcast hablar de momento incómodo? ya hemos hablado, ¿no? Ojo, Hablamos el último. Sí, Bueno, pues podéis ver no, nuestro todos segundo sabes. episodio, si queréis, está nuestro segundo episodio de Prometeo Encadenado. Sí, está todo ahí. Pero que sería marcar a ese chico o chica, pues que tenga un recuerdo imborrable en su mochila ya de vivencias vitales. Que sea conocer a su suegro y que su suegro sea la persona más especial del mundo, pero en mal sentido. Y ya después, pues actuar normal y que se ría y nos reímos todos. Lo que pasa es que no sé si mi hija o hijo estarían de acuerdo con todo esto. Pero bueno, Tiene pinta de que no, pero bueno. como yo ya voy a ser padre y me va a dar igual todo. Ah, suena la polla. Ay, papá. Claro, pues ya. Ay, papi, tío, que viene. Joder, tío, no me avergüences. También papá. podrías decir, me gustaba más Gregorio. Gregorio, ¿tú qué harías en esta situación? Vale, yo trataría de escuchar, atender al chaval o chavala en cuestión, pero yo te voy a ser sincero, Morales, lo del taparrabo, tío, a mí, yo es que lo he hecho. Y a mí me han recibido con taparrabo y me parece muy buena manera de ver la virilidad de una persona. Entonces, ¿La qué, perdón? la virilidad de una persona. Pero, a ver, si es taparrabo, es taparrabo. O sea, literal. O el rabo del tirón, no pasa nada tampoco. Pero yo siempre... o tapa extintores. La confianza es lo más importante. Pues yo estoy de acuerdo con Gregorio en eso. Y... No sé si eso es algo bueno, ¿eh? Pero es que al final yo creo que estáis dando una visión, claro, porque, a ver, Venga, se viene. Pues, Ojo, esta la copias para el vídeo recopilación de... estáis dando una visión así más cercada porque tenéis como mucha vergüenza, pero... No, Morales, vergüenza no, porque encontrarte a, coño, tu suegro.
En taparrabo, que yo la Es primera que en ese vez- momento dices tú, ole mi suegro, me pongo yo también en taparrabo. O no, tío. Y ser una persona más corta que... Así empezaron tus relaciones con su hija. Es lo que tú imaginas, ve al suelo en taparrabo y se le pone O sea, también te puedo calzoncillos, ¿sabes? traer una versión, una explicación metafísica del origen de la humanidad, Tío, de, los no primeros, pasa nada, no de los pasa primeros contactos humanos. Y de, Como la que nos ha dado Jordi, ¿no? De las claro, cuevas de claro, Altamira. de Altamira, pero... Jordi, ¿no? Pero no sé. Jordi, ojo, cuidado, Iker. Yo creo que estas cosas, ya que suelen ser incómodas o suelen ser violentas, porque es una situación que es un poco desagradable al principio, amenizarla. O sea, yo creo que hay que jugar un poco con el equilibrio. O sea, si son dos, pues que uno haga más como de poli bueno y el otro, bueno, pues que sí que meta ese vacileo Pero- o ese pero tal que para es hacerlo más polimalo aquí. entretenido. Que es un poli malo. Polivacilón. Exacto, vamos a entender como el polivacilón, el que va a crear la situación incómoda y el otro un poquito pues para destensar, hacer el equilibrio. Bueno, yo ya lo sabéis, o sea... Yo Tú voy a en hacer- taparrabos, ya lo sabemos. ¿En taparrabo o vestido de legionario romano? Y vendrá... Y hablando en latín. Y vendrá su pequeño Marco... ¿Cómo era? ¿Marco Antonio? Marco Octavio Aurelio. Octavio Augusto, Octavio Octavio Llegar hasta Augusto. me gusta... Tío, papá, que me llamo... No, entonces su Me chico, llamo su chico Octavio le dirá... Augusto y tú has claro, venido vestido de... Ahora lo entiendo todo. ahora Ya entiendo todo. rizamos el rizo, entráis y justo los pilláis. En manteca. Pero bueno, No, es- Luis. Haciendo un Gregorio. Hostia, esto está siendo... Vosotros, ¿cómo reaccionáis? O sea, cerráis la puerta, Yo te me voy. busco, espero. ¿Cómo reaccionáis los días siguientes? Si yo me los Dios. encuentro... Claro. Vale, depende, yo me lo encuentro, yo de primeras me hago el loco. Y ya depende de Tú, ellos ay, que las me, quieran, gafas. que me quieran sacar el tema o no. Claro, yo no llevo... Ay, no llevo la... ¿Qué ha pasado? No, pues Yo chaval... empecé a gritar, llamar cura. Con el crucifijo santiguando. Claro, llamar cura ahora mismo. Algo así. Tú gritando herejía, herejía. Claro, claro, en plan... Sí. O lascivo, ¿sabes? Yo pasaría de largo y luego si ellos me lo sacan, pues digo, bueno, no pasa nada, pues nada, estaba abrazando muy fuertemente, no sé, algo así. Uf, yo fingiría exacto que no he visto nada y ya no sé Si qué ellos lo lo sacas. sacan, Yo soy muy aburrido, lo vuelvo a Mucho, repetir. mucho, lo reconozco. O sea, preferiríais crear el tabú, ¿no? No. Pero como crearlo, reaccionaría. tío, no es crearlo, A lo ver, es dijo a que son posteriori. tus suegros a los que no conoces o acabas de conocer y les pillas. No, no, Tío, son No, tus tú pillas a tu yernos. hijo. Ah, vale, lo había entendido. Yo soy ya en la anterior. Prometeo empanado, Hostia, lo de pillar a tu suegro tiene que ser un puntazo, ¿eh? Ya aquí A me ver, pillas, ¿eh? yo Aquí soy ya ya... enlazado. Tú ya empiezas a sacar conclusiones de cómo va a estar tu pareja. No. Uf, yo creo que ahí sí que bromearía, pero Yo por pasaría, destensar, o sea, y si ya me lo no. sacan, pues ya me invento un ¿Que cachorro. te sacan el qué? Joder, en sí. Pero soy muy aburrido, o sea, yo haría algo así, porque ya que ellos van a pasar vergüenza, evidentemente Sí, yo creo que en también, esa por el situación sí, momento... por ejemplo, sí que forzaría un poco el humor, pero por destensar. Claro, Yo por jugaría descansar. con la situación ya violentada por sí, pues bueno, cualquier cosa Claro, cómica claro. pues va a rebajarlo un poquito, sienta, pero imagínate que te encuentras una persona súper tímida, que no sabe cómo responder, pues a lo mejor vomita en el momento que le vea el moral en taparrabo. No, yo creo que hasta mi Una primera, pasto vomitado, Hermano, bueno, yo- no mi sé. primera yo- reacción mi a que desnudo es hermoso, ¿eh? sería enfadarme, yo creo. En plan, joder, me voy al puto supermercado. Bueno, claro, es que hay que tener en cuenta el contexto, eso es verdad. Pero entonces, Luis, tú tienes como una sacralidad del hogar. En plan, como que están vulnerando. No, pero bro, ahora si hablamos en plata, tú llegas. Dilo, una mala dilo. semana devolviendo y pillas que de repente están follando en tu casa y sin enterarte, pues lo primero no va a Bueno, ser. tío, pero que- bueno, voy a hacerme el tonto, no va a Pero, ser me a cago en ver, la puta. Tú llegas a casa y dices, ¿quién está aplaudiendo tan fuerte? No, porque hay una carrera de... Dios mío. Porque hay una carrera de Bro, chancla. Porque bro. hay una carrera de chancla en el pasillo. Bro, ¿dónde está la mantequilla? ¿Dónde está Gregorio? ¿Dónde? Ya ves, yo... Luis, os digo, y estáis todos aquí muy bien puestos. Pero... ¿Pero qué? Yo en ese momento te diría, bro, recuerda tu juventud. Y Pero pa'lante. precisamente por recordarle hace ese momento un poco más menos a la persona, tío. Por eso mismo que no se puede poner en plan nazi porque... No, pero luego empatizaría y tal, pero creo que realmente la primera reacción es ¿qué cojones? En plan, me cago. Sí, a ver. Al fin hay que entenderlo. Yo estoy como Moral. Tú al final sacarías tu juventud y estos chavalines. Ay, estos chavales. En fin, si queréis... si os parece bien recibir a vuestro yerno yerna en taparrabo, pues ya sabéis. Todos estaremos en el momento en el que Morales aparezca en Hombre, yo haré taparrabos. una cámara oculta. Claro, estaremos ahí. Prometeo lo estará retransmitiendo en directo. Sí, sí, en Ojo, streaming. En Y streaming, bueno, en streaming. creo que con esto ya podemos cerrar la sección de quién viene a cenar esta noche y veremos cuál es la siguiente situación a la que nos enfrentamos en el próximo programa.
Bueno, y ya para cerrar el episodio, como no podía ser de otra manera, pues volvemos con melones abiertos, que hoy creo que Morales es quien tiene uno interesante. Tengo uno y además... Te toca a ti, el siguiente, ¿no? Porque hemos rotado todo. Ah, es verdad. Sí. Yo creo que sí, hemos hecho un Vale, melón, vale, yo, pensaré el próximo melón abierto. Bueno, a mí es que se me acaba de ocurrir porque el primero ya os he dicho que ha salido en la primera sección. Pero bueno, a raíz de lo que hemos estado hablando al principio, de Marvel y todo eso, pues también tengo otro melón abierto. Que, bueno, todos conocéis la Odisea de Homero, ¿no? Por lo menos un contacto con ella, sabéis más o menos de qué va. O la Ilíada. O incluso otras obras épicas de la historia. ¿Creéis que, por ejemplo, Stan Lee, que es uno de los creadores de Marvel, es el nuevo Homero? O sea, son los creadores de este tipo de sagas y con toda su mitología, un nuevo Homero en el siglo XXI o en el Pero siglo nos XX. centramos en Stan Lee o Stan Lee y gente creador de la cultura popular. He dicho Stan Lee porque creo que es de los más conocidos, porque además hace cameos antes hacía cameos en todas las películas de Marvel. Y él, pues eso, creó también un universo con unos personajes, con unos héroes, es el nuevo Homero, o sea, se podrían comparar dos figuras que las separan, pues, 2700 años prácticamente. Es que yo creo que, claro, una de las principales cosas de Homero fue lo revolucionario y original que fue en ese momento, o sea, fue el primero en hacer algo semejante y una de las... Sí, dilo. Y entendiendo que Homero existe, porque no hay una época... Bueno, vamos a partir de que no- existe. Vale, Claro, exacto. Pero Eso. sí, Claro, seguramente... pero que es verdad que ahora como Y que... decimos Homero, no Homer Homer. en Latinoamérica, Ahora. ¿eh? Que- No, que- Homero es griego. El Homero. bueno. Exacto. El Homero. El de Sí. el original. Que sí que creo que ahora, al final, en el siglo XXI es muy difícil, claro, comparar a alguien con el nuevo Homero, el nuevo Hitchcock, yo qué sé, como el nuevo personaje revelador de algo, es tan difícil porque parece que está todo tan creado que a mí personalmente me cuesta mucho como hacer la comparación. Y es verdad que pongo el nivel muchísimo más alto a lo mejor de lo que se ponía ahora, porque claro, todo lo comparo y me cuesta mucho... No sé, es como que le doy mucho valor de, no, es que tiene que ser muy, muy, muy bueno para que yo ahora, en pleno siglo XXI, con todo lo que se ha creado, realmente le dé esa categoría, No ¿sabes? es cuestión para mí de bueno o malo, sino de que Homero crea un universo mitológico o le da un sentido a los dioses que en aquella época, obviamente, no había plataformas de streaming o cine y que al final las historias de la Odisea y de la Ilíada se contaban en eventos públicos para entretener. Entonces, eso es lo que me hace pensar que Stan Lee o cualquier otro creador también crea unos superhéroes con unos valores muy parecidos al valor clásico del héroe, dota a este siglo XXI de una mitología, que es verdad que no nos la tomamos con la misma seriedad, pero bueno, también en alguna época griega la mitología no era religión, era más cuentos para que la gente se divirtiera. Pues esa visión de ambos de crear algo para entretener al público, en este caso, pues es a mí lo que digamos hace que se me asemejan las dos figuras. Ya no entro en calidad o no Vale, calidad, vale, sino en ese universo que lo que pasa que uno, claro, llevado a la gran pantalla, el otro, pues contado de manera oral, itinerando por los pueblos, pero al final la función es la misma, entretener, contar historias apasionantes en las que eso, pues hay superhéroes muy planos, en las que solo pues, son muy buenos o son muy malos. Hay algunos a lo mejor también un poco más grises, pero no es lo normal. Ese camino del héroe que se Ahí repite está. en Marvel también, de la oportunidad que te llega después el héroe que toca el cielo, pero después tiene una o sea, vuelve a caer y después resurge otra vez al cielo, incluso más que antes. Esas mismas estructuras, esas mismas historias, con otros nombres, pero al final, superhéroes haciendo cosas de superhéroes. Yo es que cuando has lanzado la pregunta, a mí lo primero que se me ha venido a la cabeza es un poco qué equivalencias puede haber entre los dos, o qué similitudes. Y yo sí que creo que un punto que puedo encontrar en común con Homero y Stan Lee es la construcción de un prototipo de un personaje. Es decir, yo sí puedo entender que Homero pues confecciona lo que sería el prototipo del héroe y ese viaje del héroe que luego incluso tantas novelas e historias modernas han podido seguir, que se puede traer si Harry Potter, por ejemplo, responde al camino del héroe, o Percy Jackson, por ejemplo, se me ocurre. Yo diría que Homero sí que confecciona un poco ese camino del héroe que tiene que superar una serie de adversidades para finalmente pues terminar ese camino o esa aventura que tiene que realizar. Y creo que Stan Lee hace lo mismo un poco con el prototipo del héroe. ¿Pero qué héroe? Para mí una cosa que hace Stan Lee y que también había que darle crédito y su reconocimiento a Steve Ditko, que es el que crea Spider-Man, es que el superhéroe
no solo se admira, no solo un personaje construido en base a sus hazañas, como sí podía establecernos Homero o el mito clásico del héroe, sino que además es un tío normal que le pasan movidas con su novia y tal, como era Spider-Man. Entonces yo ahí sí que veo una equivalencia, en el sentido de que Homero nos construye ese personaje del héroe que es admirado por sus hazañas, y un poco Stalin hace ese prototipo de héroe, el cual realiza una serie de hazañas, pero también tiene una serie de problemáticas. Pues que Mary Jane no le hace caso a... Al final trasladado al siglo XXI. Claro, no le hace caso a Peter Parker, o que de repente, pues, cómo tiene que lidiar con una vida, cómo tiene que lidiar con sus propias responsabilidades Spider-Man por tener, pues, Es que si no actúa él, el Duende Verde se carga a Nueva York entero. Sí, sí. Entonces sí que hay una equivalencia. Problema. Stan Lee es la figura, porque es que claro, estamos hablando de que el que confecciona los superhéroes, la idea de superhéroes modernos es solo Stan Lee. Y a mí, por ejemplo, se me ocurre que Batman no es de Stan Lee, mismamente el que crea Spider-Man, que es como así, no sé si el superhéroe más paradigmático, pero... Bueno, que Stan Lee, pero... Claro, bueno, yo diría el mundo casi de los superhéroes en general, porque lo que digo, la Spider-Man... mitología que hay alrededor de los Es superhéroes. verdad que Stan Lee, creo que si no me equivoco, hace Spider-Man, hace también Hulk, hace los Cuatro Fantásticos, hace mucho, pero si es en cuestión de confección de un prototipo de personaje, Homero nos da el héroe y podríamos decir que Stan Lee el superhéroe. Recoge el testigo. Claro, yo ahí sí que diría que hay una similitud. Que hasta cierto punto, algo que tiene la obra de Homero, que como no deja de ser la puesta por escrito de un legado cultural muy definitorio de esa cultura, que al final es una cosmovisión, cómo se entiende el conflicto, es una visión mucho más amplia que considero que los superhéroes per se, sobre todo en el caso de Marvel, no tienen por qué arrastrar. Porque creo que no existe todavía en ese sentido una obra tan canon que pueda explicar una época a través de Marvel, como sí que nosotros necesitamos de la Ilíada o de la Odisea para entender Que era lo griego. los límites del mundo, el pensamiento mágico, una serie de cuestiones que están... Que hay obras que sí que pueden ser paradigmáticas, como Watchmen, que pueden explicar quizá el miedo a un accidente nuclear, ciertos dilemas sobre las instituciones, ¿no? Quien vigila a los vigilantes y tal. Estoy de acuerdo, pero considero trasladaría el foco a otros personajes, a otros creadores que sí que hacen unas obras más globales de una sociedad per se. Al final yo creo que los superhéroes no dejan de ser, sí, el mundo real con un objetivo emancipatorio como muchísimo, ¿no? De Claro. lo que nos gustaría a los seres humanos ser. Spider-Man está en Nueva York, pero no es la representación de qué supone estar en Nueva York, o cuál es la Nueva York de, yo qué sé. O los problemas de Nueva York, Por ejemplo. hasta cierto punto, que es verdad que sigue cogiendo los mismos puntos míticos, ¿no? Del villano, hasta qué punto es el villano, tal, el favor de los dioses. Entonces yo creo que sí que hay otros creadores que pueden asemejarse o entrar ahí. Creo que hasta cierto punto el mundo Disney de crear cuentos, creando una nueva visión del mundo, sí que se acerca más. Y de hecho, el revisionismo que se están viendo sometidas a estas figuras es para que esa visión que crean sea más compatible con lo que consideran una sociedad más democrática, más justa, etc, etc. Entonces quizás en Stan Lee no sería tanto, porque creo que ni él mismo se planteaba ser un clásico en ese sentido. Claro, es que Y, también hay que dentro darse de cuenta... 30 años veremos hasta qué punto alguno de vosotros vuestra influencia cultural definitoria ha podido ser Los Vengadores. Es que en ese plan, por ejemplo, creo que tampoco Homero, o no lo sabemos, tenía él una concepción de la trascendencia, en este caso fijada. O sea, creo que él tampoco se planteaba trascender su tiempo, simplemente contar una historia pasada, que para él es en un pasado cercano y lejano al mismo tiempo. Y yo creo que, salvando las distancias, sí que las películas, por ejemplo, de Marvel pueden ser tomadas como una cosmovisión de Occidente, muy centradas en Estados Unidos, pero bueno, al igual también que tenemos estas centradas en la antigua Grecia. Claro, Grecia. Y nos olvidamos un poco del marco, al final es la potencia predominante o la que a nosotros nos ha llegado, en este caso Estados Unidos, y la cosmovisión del propio Estados Unidos de cómo ve el mundo. Esa lucha por el espacio con todos los multiversos, ese apoyo tanto por la ciencia, esos problemas sociales, desigualdad, Pero tú crees que igual que pasó con Homero, que fue los textos de referencia durante Grecia y Roma, Marvel se convertiría en, no textos, pero sí en los documentos de referencia? Ahora es que tenemos más ofertas, pero que en aquel momento
Pero yo creo que para una parte de estudios sí que se convertirían en textos de referencia, aunque sean de fantasía. En cuanto a fenómeno, diría En cuanto yo, a ¿no? fenómeno. De cómo atrapa a qué impacto llega a tener Sí. en la ciudadanía, en la manera en la que se consume ese tipo de historia. Claro, También que evidentemente tiene- Belfast, por ejemplo, pues sí, es más como un documento histórico. Pero la diferencia es que para mí la similitud es que tanto la Odisea y la Ilíada como las pelis de Marvel o los cómics, o DC, o Disney, se hacen con el fin de entretener al público. Entonces, este es para mí el punto de unión entre ambos. Que se cojan más adelante. Ya a nosotros se nos escapa un poco en el horizonte. Pero la función es que ambos, su fin es entretener. Más que... O sea, yo creo que sí que tiene ese fin de entretener y sí que puedo ver la similitud en ese intento, supongo, de representar ciertos valores o ideas, al final esos dilemas que se ven en Marvel o que se ve también en Disney, pero no sé, sigo sin terminar de ver esa conexión a lo mejor como de trascendencia, como decíais, y creo que en Marvel sí que se queda más en esa función de entretener a lo mejor que en el tener esa parte de reflexión a lo mejor o de dar esa reflexión a los espectadores. Y luego, es que también me parece importante en relación a lo que has dicho tú, Arantxa, la historia de un poco de Stan Lee cómo inicia a crear. Que al final Stan Lee, pues eso, está dentro de un periódico, tiene, si no me equivoco, pues se van dando como parte de los periódicos los cómics y ya finalmente pues se van un poco vendiendo esos cómics que en un momento llegan a estar muy denostados porque se creía que la violencia pues iba... Un poco como pasó con los niños en los videojuegos, que no vean la tele o no vean los videojuegos, que eso les afecta. Pues un poco con los cómics. Y ahí tiene que empezar a crecer. Prometeo que te vuelve insolente. Por ejemplo, ¿no? Este episodio un poco, ¿eh? Sí. No, Entonces, Hostia, es que vaya clima crea ahora el episodio, ¿eh? Claro, Veníamos sí, de... no, ahora es estamos aquí Prometeo en plan- repipí, ¿no? Estamos sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, iba a crear un Prometeo o algo, pero no se me ocurrió. No, Entonces, hace falta un poco de ensalada, ¿no? Para que... sí, un poquito. Me queda lechuga, así que ahora me hago una. Entonces yo creo que al final pues tiene que confeccionar una serie de historias que entretengan y sobre todo que vendan, ¿no? Y de hecho, en respecto a eso es muy interesante cómo crea Stan Lee a Spider-Man. Y es que si no me equivoco, ya le iban a cortar del periódico donde estaba publicando, o con, no sé si era en una línea editorial que le estaban ayudando a publicar sus cómics. Dijo, mira, como ya me van a despedir, voy a crear que yo quiera. Y justamente fue Spider-Man, lo petó y se quedó. Entonces yo en ese sentido sí que también quiero recordar una cosa respecto a Stan Lee, es que creo que ha salido en tantos cameos de tantas películas de Marvel, que si bien es el creador de muchos personajes, Stan Lee no es el mundo de los cómics, en el sentido de que Stan Lee ha creado los personajes, pero los personajes han seguido, ojito, muy Prometeo encadenado ese sonido, ¿eh? Sí, sí. Prometeo... Muy Prometeo, borracho, un Prometeo va a poquito. terapia. Sí. Pues, es bien, o sea, por supuesto no estoy negando la importancia de Stan Lee, pero Stan Lee crea los personajes, pero luego hay otros escritores que continúan con su historia. Se me ocurre el caso de Frank Miller, si no me equivoco, muchas historias de Spider-Man, o por ejemplo dentro del propio Batman, Frank Miller hizo una historia mítica en la que en parte se ayuda un poco conceptualmente a la película Joker, que es la broma asesina de Killing Joke, que un poco es el único testimonio así más fuerte que tenemos de la historia de cómo el Joker es Joker, que de ahí pasa la película. Entonces creo que hay que entender Stan Lee la importancia que tiene como héroe, o sea, como creador de héroes, pero que también entender que es sobre todo creador muchas veces, como decía antes, de arquetipos de superhéroe, que luego esas historias son tomadas. Ese sentido me recuerda mucho a lo que ocurría con los libros de caballería. Se creaba lo que era la Amadís de Gaula y luego había el que creaba la Amadís de Gaula y luego se hacen 24. O el Lazarillo de Tormes, que no sabemos ni quién lo creó, y luego era el Lazarillo de Tormes por Nápoles. Entonces, es lo que te digo, creo que Stan Lee, si podemos establecer alguna similitud con Homero, desde luego para mí es en crear ese tipo de canon. El canon del héroe Homero y luego el canon de Stan Lee del superhéroe. Que yo creo que no es... O sea, Homero yo sí que entiendo si existió. Si no fue él, sí que había una intención de, al ponerlo por escrito en aquel momento, sí que era una intención de que perdurara esa El Stan Lee cultura. de continuar con su trabajo. Y creo que saltando, jugando con lo tuyo, que Cervantes sí que puede ser un Homero en otra época muy O Tolkien. diferente. Sí. O Sí, sí, Tolkien sí, sí. incluso. Bueno, Lo te lo vería compro. más, mira, sí. Pero no estoy del todo seguro, porque una cosa es crear una subcultura, una cultura que haya una continuación, ¿no? Transmitir, ¿no? O transmitir y hay una escuela, pues no sé, el cine de la mafia. Pues evidentemente en casi todas las películas hay guiños, o sea, el padrino como deudores o padres intelectuales, Los ¿no? propios Simpsons, ¿no? O sea, Claro, juegan sí. con ese concepto de mafia y tal. Todo el rato está presente, pero no os termino de comprar, por lo menos en el caso particular del propio Stan Lee. Porque Stan Lee no veo yo, o no entiendo que los superhéroes sea como el Quijote
o sea como la Ilíada, de explicarte un mundo per se entero. Porque no crea un mundo diferente. Simplemente cheta a 2-3 personajes Y a sus ver, problemas. Muchas veces son los problemas de ese personaje, no del Efectivamente. mundo en el que está. no, para mí, por ejemplo, todo el mundo de las distopías sí que está empezando a ser los nuevos Homeros en muchos de los sentidos por cómo se está volcando. Porque si ahora todo el mundo empieza a ver el cine, el futuro distópico cada vez es más negativo. Hay una serie que no la he mencionado porque está chulísima, que es Years and Years, que es... Dios, no da muchísimo mal... ¡Uy, qué mal cuerpo te dejaba cada capítulo de esa serie! Esa serie, si alguien está interesado en el transhumanismo como corriente filosófica, hay uno de los personajes que te lo pone en el centro Qué paranoia. y es una brutalidad. Es 2024-25 y todo inicia con una crisis financiera del copón. Es que es lo que da mucho miedo de esa serie es lo real que lo ves. Porque Es- es que dices, puede pasar porque veo al partido extremista, tal, Lo que pasa con son todo- los filtros de Snapchat, te paranoia Todo mucho. lo que damos por seguro se rompe ese cerrojo de seguridad y no es como Black Mirror, que es a raíz de un único invento, sino es una familia y de repente crisis financiera y empieza fenómenos de populismo, de extremismo radical, el transhumanismo, se difuminan y de repente te das cuenta que el que había sido banquero ahora está súper mega explotado en un Uber, no en la bicicleta, un globo, y trabaja de eso. Y empieza a ver cómo avanza. Y creo que las distopías sí que se acercan más A representar el mundo, ¿no? Lo que tú decías. de Homero. Quizá no haga falta como la grandísima figura, porque George Orwell ¿Con 1984 te refieres? es como un poco el inicio, pero la distopía ya estaba. Pero cómo explica el mundo actual las distopías, me parece aún más claro. Todo el mundo cuando pasó la pandemia esto es 1984. Pues eso. Que afortunadamente no lo es. Incluso como a mí me recuerda mucho lo que tú decías, la película esa que he visto hace poco, o sea, clasicazo no, pero que es trending, ¿no? Trending, ¿qué estoy diciendo? Soy súper puesto, Joder, está muy pasando, bilingüe, tío? Los Estoy muy- filmes, Estoy muy Los tonto. filmes, Prometeo gilipollado. Estoy muy tontorrón. La película esta que salió, la de No mires arriba, que habla un poco de eso, es cómo Dilo en puede inglés, ser, Javi, y ya está. Don't Look Up, que es un Don't. poco, te hablas, lo que extraña muchas veces, cómo esa distopía puedes, lo que está pasando ahora creo yo con la distopía, que las distopías están siendo realismo, es decir, muchas cosas que se plantean las distopías están acercándose a lo real y tú dices, Al hostia, final, la realidad siempre supera la ficción, muchas veces. sí, lo que no imaginaba es que la ficción iba a ser nuestra Y la realidad. verdad que estos 4 últimos años, de así un poco como cierre, son dignos de una buena novela. ¿eh? Vaya, yo creo, Joder, o yo sea. creo que le contaremos a si tenemos descendencia. Yo con un taparrabo se lo contaré. Pobres de nuestros hijos. Tú imagínate contarle que todas las días tenía que estar en tu casa. Literalmente. Que eso a mí me ha dado anécdota con el coche bastante curiosa. Alguna que otra, por Alguna aquí que cerca, otra. ¿no? A mí me encantaría, rollo, bueno, ¿y tú cómo reaccionabas, no? Como con a tu abuelo, con la guerra civil y tal. Nosotros hice un podcast. Habrá muchos fantasmeos también, ¿eh? Sí, Bueno. ¿Cómo se vivía el hambre que COVID, teníamos ¿cómo en el vivisteis COVID? el COVID? A ti te hace con falta todas las vivir un plataformas en vuestra Por lo casita. menos vas sin mascarilla por la calle, A ¿sabes? vosotros sí que os venía bien un COVID. Tú tenías que ver lo que era, no ver la mitad de la cara de la gente. Yo me voy a... Pero bueno, yo creo que ha sido un programa bastante completo. Al final hemos acabado hablando de distopías, de ensaladas, muchas copas, taparrabos, de Gregorio, de Homero. Y que al final pues ha sido un programa bastante completito. También ha habido bastantes ataques personales durante el programa de hoy. Pero bueno, esperemos que os haya gustado. Que nos dejéis en comentarios qué tipo de programa ¿Cómo? soy. Sobre todo, ¿quién ha ganado? El duelo del vacilo. Ojo, Uf, venga. si podéis dejar en comentarios que ahora Que que haya conste que dicho va a dejéis ser cosas la en última vez, comentarios. la primera y única vez que diga esto, ¿eh? Sí, pero la sonrisa que tenía eso, nos lo quedamos No, nosotros y no nos lo la La quita que a mí me ha nadie. propiciado que diga lo de comentarios, vaya. Era Yo voy muy feliz. Para vosotros, chicos, disfrutarlo. No os debo ningún cumpleaños para el próximo año. Tengo un regalo. Así que nada, pues en un principio esto sería todo y hasta la próxima. Tú sí que eres un regalo. Tú sí, anda. Ole.